Pues... A ver, espero realmente no manquear, al menos no demasiado, ¿no? Porque suele suceder. A ver. Ok, creo que estamos bastante bien, ¿no? Sí, sí, sí. Listo, pues, a ver. Que por cierto, en cuanto a mi setup del stream, se puede decir es que ya estamos muchísimo, muchísimo más cómodos que antes, ya que pues con las cositas que nos llegaron de Temu, la verdad es que se siente todo no solamente muchísimo más cómodo, sino que también ordenado, lo cual es muy, muy importante. Al menos para mí, claro está. Eh, y la verdad es que me la estoy pasando súper bien. Tengo todas estas cositas, mayormente que pedí de Temu, pues es cosas que necesitaba para poder tener una mejor experiencia mientras estamos streameando, más que todo. Y precisamente por eso fue que también pedí las cosas en primer lugar, pues, ¿no? Ya habrá tiempo o ya habrá el momento en el que pueda pedir cosas simplemente para el ocio, supongo. Pero todavía me falta implementar unas cuantas que otras cositas. No son demasiadas, pero me gusta bastante priorizar el tema de estar como a contrarias de solamente, qué sé yo, de pasármela bien, pues, ¿no? A ver, si no me equivoco, esta era un área nueva, tal vez. ¿Sí? ¿No? No lo recuerdo exactamente, es que ya ha sido mucho, mucho rato. Pero, tierras de palacio. Ok, a ver. Que por cierto, pues ahora sí estoy jugando con audífonos. De hecho, son audífonos también que me pedí por Temu. Son unos in-ear monitors. O monitones de... ¿Cómo se podría traducir? A ver. Se podría traducir como monitor de... interno, supongo. De oído interno, supongo que podría ser la traducción literal. Y la verdad es que suenan increíbles y los estoy usando ahora mismo. Y pues si en caso en algún momento se pudo haber colado o se podía colar lo que vendría siendo el audio del juego en el stream, por medio del micrófono, claro está, pues eso ya es imposible literal, ya que tengo los EMs puestos y pues literal ya no estamos usando mis mis speakers por defecto, ¿no? A ver qué dice inspeccionar. Un cadáver con una coraza blanca. Oh, solamente eso. Ok. Lo bueno de tener estos in-ears conmigo es que también puedo monitorear de una u otra forma mi voz. Entonces no estaría sobre esforzándome con la voz, ya que puedo sentir claramente todas las sensaciones de dentro de mi garganta debido a que con el tiempo pude ser capaz de desarrollar una técnica, pues, ¿no? Y como ya tengo técnica de voz, técnica vocal desarrollada, pues puedo sentir claramente cuando estoy sobre esforzándome en cierta área de la garganta. Ok, a ver. ¿A dónde voy ahora? Sí es cierto. Oh, parece que terminamos aquí entonces, aunque de todas formas parece que como si hubiese más terreno del otro lado. Eh, ¿Qué puedo hacer aquí? A ver. Bueno, otra cosa de que pedimos por Temu fue la lamparita esta, que pues ahora sí nos vemos súper, súper claros en el stream. Y pues ya no nos vamos a hacer más marrones de lo que normalmente somos, pues, ¿no? Y la verdad es que, eh, como lo mencioné anteriormente, mayoritariamente todas estas cosas que pedí
son para que me faciliten literalmente el stream y para que se vea muchísimo mejor también. O lo mejor, lo máxima calidad que se pueda, al menos por ahora, pues, ¿no? Con las cosas que tenemos y con las cosas que nos podemos permitir también. Porque tampoco es que vayásemos a comprar, como, qué sé yo, cosas carísimas, no teniendo demasiado tiempo por acá. No tendría demasiado sentido hacer algo así, de hecho. Y como lo he mencionado anteriormente también, poco a poco pues se va mejorando cualquier tipo de apartado, ¿no? Ya sea el visual, de comodidad, iluminación, etcétera. Cualquier tipo de apartado, literal. Ok, parece que por acá ya no tengo nada más que hacer. O creo que me voy a subir el volumen. Siento que está un poco bajo, tal vez. Oh, pero aquí no, a ver. Ahí está. Mucho mejor, la verdad. Siento que escuchaba solamente mi voz, mayormente. Mucho más porque en esta zona no hay, como tal, música. Oh, no tengo que ir del otro lado entonces más. Ok, genial. Entonces regresamos. Y a donde voy a priorizar en ir ahora mismo es a la zona de los cristales. Porque en esa zona también tenía que ver unas cuantas cosas. Ah, para poder, bueno, que necesitaban el acceso o la habilidad de tener el doble salto, pues, ¿no? La cual ya tenemos, entonces podemos ir sin ningún problema para poder seguir explorando y tal. A ver, pues. Ok, estamos aquí en la cima. No recuerdo exactamente qué es lo que había de estos otros lados. Parece ser como que una zona así súper importante, la verdad. Tal vez tendremos que volver por acá al final del juego, qué sé yo. Podrían haber demasiadas posibilidades, de hecho. A ver, canales reales. Me suena, si no me equivoco. Parece que sí, ¿eh? Ok. Oh, de hecho sí vendría siendo parte, claro. Aunque no había tenido acceso aquí anteriormente. A ver, vamos, como es pequeño, pues puedo explorarlo súper rápido, la verdad. Y creo que no nos tomaría demasiado tiempo tampoco. Ok. Se siente un poco extraño de todas formas de que no haya demasiado ruido y así, por lo mismo de que no tenemos música en este área. Ah. Oh. Ok. A ver, seguimos por acá entonces. Qué raro, no parecía tan grande, pero pues ahora sí se ve súper, súper grande, de hecho. Oh, ok, no hay nada más por acá, genial. Lo bueno de entrar en estas zonas, que están un poco conectadas con otras, es que puedes desbloquear lo último que te faltaba de cierta zona. Entonces, cuando vuelvas a pasar por ahí, ya no sientes o ya no tienes la necesidad de regresar para averiguar exactamente qué era porque ya tuviste acceso por otro lado. Entonces, pues, necesario no se vuelve para nada. Ah, ok. Supongo que el bajar por acá debe ser un insta-kill. Y pues nada más tendrías que... ¿Hay algo por acá? Ok, creí que tal vez podría haber algo secreto por acá, pero no, no hay nada realmente.
A ver, entonces pues continuamos. Estos bros se nota que van a joder por acá un rato. Si no, nada más evitarlos, pues, ¿no? Antes de que empiecen a ser súper molestos. ¡Ah! Ok. Uh. Ok. Ok, genial. Ah, creo que tal vez no había nada más por acá. Muy aparte de haberme saltado. Oh, es cierto, todavía no me acostumbro a que tenemos doble salto. Pude haberlo aprovechado en esa parte de ahí incluso. Ah, por acá abajo podría haber algo tal vez. Bueno, se puede ir de este lado incluso. Hay como una pequeña apertura en la columna esta. Pero... Oh, creo que ya medio se me ocurre cómo hacerlo. A ver. De hecho sí, a ver. Diario del errante. Ok, genial. Nos salió una jugada super big brain acá. Ok. Es que estaba medio sospechoso también este terreno, entonces sí, fijo, tenía que ver por ahí si es que había algo nuevo. Eh... Esto parece ser como un tipo de ascensor, como los que hay cerca a Boca Sucia y tal. ¿Dónde estamos ahora? Oh, este es el mismo... No me había dado cuenta, huevón. Ah, no recuerdo esta parte de aquí, tal vez. Debería, de hecho, siendo que está desbloqueada. No, pero sí, ya tiene buen rato desde la última vez que jugamos también. A ver. A ver, ¿qué más? No, es solamente hacia arriba nada más. Sí, es lo único. Y parece que no hay nada secreto tampoco por acá, al menos... Al menos que pues me haya dado cuenta y así. Parece que hay más de estos... De estos bros. En la parte de arriba. ¡Ah! Y hablando de también. Ok. Parece que ese era el último, ya no suena nada más. No, al parecer no. A ver, Ciudad de Lágrimas. Esta área también creo que necesitaba el doble salto en algún lugar. No recuerdo exactamente dónde, pero... Oh, ya recordé, de hecho. Al ver el minimapa, se me vino a la mente al toque, huevón. ¿Dónde es que necesito ir? Sí, creo que es... Oh, a ver. No, era hacia la... Hacia la izquierda, entonces. Ok. Sí, es a la izquierda, de hecho. A ver. Aquí como ya tenemos soundtrack, siento el volumen súper alto. Voy a tener que bajarle un poco. No quise mandar ese hechizo, pero bueno, ni modo. A ver, voy a curarme por acá. Qué raro, no recordaba que durasen tanto. Creí que nada más eran como que 2 golpes y tal. Ok, sí es aquí. ¡Oh, no! A ver. ¿Y esto? Parece como que un área de un boss y tal. Ajá, pero aquí justo es este área también que recordaba que necesitábamos el doble salto.
Y pues por obvias razones no podíamos investigar todavía dónde o qué era exactamente. Pero pues ya podemos hacerlo tranquilamente. Ok. Ok. Tenemos una compuerta acá. Escucho también unos enemigos por ahí. Una puerta. Ok. Supongo que vamos a necesitar cierto tipo de llave y tal, ¿no? Ah... Ok. Ok. Ok, seguimos bajando. Mierda. Ah. Bueno, ¿cómo mato a este bro? No tengo ni idea. Pero no puedo desbloquear aquí. Ah, es que tengo que matarlo. Ok, a ver, vamos a ver qué puedo hacer por acá. Para poder... ahí le pegué al menos un golpe. Ok. Eso sí, quita un montón de vida. Ah, ok. Fuck. Quería pasar. Qué raro. Creí que los personajes te dejaban... cuando estabas dañado, te dejaban pasar por entre ellos. Ok. A no ser de que haya sido primera vez de que haya pasado tal cosa. Pero qué raro, según yo... bueno, no te puedo ocupar el viaje rápido tampoco porque estoy... O sea, literal no tengo geos para nada. ¿Hay algo por acá tal vez? No, no hay nada por acá. Ok, bueno, vamos a tener que regresar entonces. ¿Por dónde era el camino ahora? Ya hasta me olvidé, huevón. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tierras de pala... No, no, es para allá. ¿Era por abajo? Creo que tampoco era por abajo. No, por abajo hay una puerta. Que necesitamos algo para abrir. Es una carta de Cornifer. Ahora creo que sí medio me acuerdo cómo se llama. Perdón por irme sin ti si te sientes perdido. ¿Por qué no te das un salto por nuestra tienda en Boca Sucia y compras un mapa de esta zona? Ahora disponibles a un precio excelente. Algo que se me hace un poco extraño es que siempre que te dice que te pases a Boca Sucia por si quieres comprar algún mapa, nunca puedes comprar ningún mapa. De hecho, al principio del juego recuerdo hacerlo varias veces por si desbloqueaba algo y tal. Pero pues nunca te sale un mapa, al menos no recuerdo. Un mapa disponible así de la nada. ¿Era por acá? No, ok. Entonces siempre menciona Cornifer. Ok. De que puedes comprar un mapa en Boca Sucia, pero pues... La verdad es que no es cierto. A ver. ¿Era por acá? Es que es un caminote también para poder regresar.
Ok. Oh, por acá no es el camino. ¿Y por dónde es entonces? Oh, tenemos que bajar. Oh, pero tampoco es por acá, pues. Oh, ok, sí es cierto, era por aquí. Ah, cómo joden. Es súper loco cómo el juego puede leer los inputs. O sea, puede leer los registros de botones. Y bueno, en pocas palabras, puede leer lo que vas a presionar sin siquiera antes presionarlo. O bueno, en el mismo segundo en el que puedes presionar algo. ¿Qué dice? ¿Qué hicieron, pez causa? ¿Qué onda, observador? ¿Qué tal, mi bro? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo te va todo, bro? Espero que bastante bien, iniciando la semana, pues con buena energía, la verdad. Y jugando aquí un ratito al caballerito huequito, todo bonito, todo chiquito. Oye, por cierto, observador, tengo unos juegos nuevos. Bueno, no son nuevos, pero son unos juegos que pedí, que compré y me llegaron al correo y pues quería mostrarlos en stream. A ver si más rato los muestro. Que por cierto, no son juegos nuevos, son juegos viejitos. Pero de hecho fue una compra de puro compulsión, sinceramente. De hecho, no me siento orgulloso de la compra. ¡Ah! No me siento orgulloso de esta compra, sinceramente. Pero eran unos juegos que siempre quise, la verdad. Bueno, en general solo uno. Porque hay un juego que tengo que sí lo tuve, pero no en formato físico, pues, ¿no? Entonces, más que todo la venta ha sido por capricho, sinceramente. Pero ahí los tengo y a ver, para más rato los enseño en el stream, pues. Pero ¿qué tal, observador? ¿Cómo te va todo? Espero que bien, la verdad. Oye, que por cierto, a ver si más rato, tal vez, podemos hacer un testeo de dibujar en stream. De hecho, le comenté a Jason el día de ayer, domingo, porque estuvimos jugando VRChat, de que estuve testeando ya para hacer streams dibujando. Entonces, a ver si es que lo intentamos un rato, pues, ¿no? Aunque podría ser también otro stream si es que no hay ningún problema, la verdad. Ah, hijo de puta. ¿En serio que son... que joden demasiado estos bros siempre? ¿Qué dice? Ando malo de internet. ¿Qué pasó con el internet? Te anda fallando mucho la señal, me imagino. Me imagino que te anda fallando mucho la señal. ¿Qué sé yo? Pues, ¿no? Depende del clima, por ejemplo. Eh, Dependiendo de que, qué sé yo, de que haya una tormenta, de que esté lloviendo demasiado, de que no sé, el clima le esté afectando las antenas y tal. Y pues de vez en cuando puede pasar. Estoy enterado de que esto pasa así bastante en México, por ejemplo. De que sus antenas no son del todo estables. Movistar. Oh, ok, ya entiendo entonces. Bueno, pero de todas formas, fíjate que aquí en Perú, Movistar ha mejorado bastante lo que vendría a ser su conectividad. Aunque sí es cierto de que pues tiende a fallar de vez en cuando, ¿no? Pero en cuanto a años anteriores o quizá incluso 10 años atrás, estamos hablando de 2015, pues el servicio era terrible, siendo sincero. Pero ha mejorado bastante, la verdad. No sé si sea el mismo caso por allá, por Colombia. Pero al menos por aquí ya no es tan malo como solía serlo.
Pero ¿a qué se debe de que esté fallando bastante el internet? ¿Al clima? ¿A una tormenta? ¿O qué sé yo? ¿O simplemente que estén haciendo arreglos en las antenas? Pueden haber muchas razones. O simplemente que le estén dando mantenimiento al servicio. Pueden ser muchas razones, pues, ¿no? Pueden ser muchas razones, la verdad. A ver. A ver si es que me dejan bajar. Ok. Este bro de aquí necesito matarlo, huevón. Dice, aquí es tan malo como siempre ha sido. Oh, wow. De hecho, algo súper curioso, mira, fíjate que esto me he enterado hace poco incluso, es que Movistar nada más hace unos cuantos años que tiene cobertura en México. O sea que pues apenas literalmente se han instalado en ese país. Y incluso en México, siendo nuevo, uno creería que pues van a hacer una campaña súper cool de marketing y tal, de que le van a poner empeño, que van a poner buena señal y tal. Pero incluso en México pasó este tema de que pues la señal va súper mal. Y que también se hicieron muchísimos, pero que muchísimos memes acerca del tema de que no contraten Movistar y tal cosa, ¿no? Me imagino que pudiste haberlo visto también por ahí. Dice, mala recepción en la señal del teléfono. Bueno, en fin, tanto que quejarse y tan poca vergüenza de Movistar. Eso es cierto, pero fíjate, cuando se trata de estas empresas literal enormes, multimillonarias, no es tanto ya, después de tanto tiempo establecidos en un país, el culpa de la empresa, sino que es del gobierno, hermano. ¿Por qué del gobierno? Porque literalmente están trabajando de la mano. Entonces, literal, es el gobierno quien regula este tipo de cosas. Y cuando, qué sé yo. ¡Ah! Y cuando una empresa no está ofreciendo un buen servicio... ¡Ah, puta madre! Siempre hacen dos golpes y a veces solo uno. No quiero volver a morir, a ver. Voy a regresar de nuevo para... O sea, voy a farmear alma para no morirme y para poder para poder derrotarlo. Hicieron la de Arena Movistar y tenían lag en el stream. ¿Cómo es eso de Arena Movistar? Porque, por ejemplo, mira, yo conozco que en Chile, yo estoy enterado de que en Chile el Arena Movistar es literal, es un estadio, es una arena, pues, ¿no? Es como que un lugar donde se hacen los eventos, donde se pueden hacer conciertos, eventos de todo tipo, masivos, pues, ¿no? Entonces, cuando me dicen Arena Movistar, eso es lo que yo entiendo, pero de repente es un poco diferente en Colombia, pues. Entonces, a ver, a ver si me pasas un poco de contexto. Pasen con sexo. Ok. Ah. Ok. Eso fue una mamada, por cierto. Ok. Ah, pero salta, hombre.
Ah. Ah, qué pesado es este, bro. A ver, voy a concentrarme acá un rato para poder matarlo. Porque si no, no lo voy a matar nunca. Y quién sabe a qué hora se vaya a morir. Al fin, huevón. Listo, a ver. Dice, pues, un evento de todo tipo. Y era una competencia de Fortnite o Valorant. Se les cayó el stream a los casters. A la verga. Evidentemente con internet de Movistar. Oh. Bueno, me imaginaba, pues, ¿no? A ver, no, y cuando le pasa incluso a, ya sea, pues, ¿no? A los casters o streamers grandes, o sea, quedan súper, súper mal, pues, ¿no? Y no hay, de hecho, ni siquiera cómo defenderlos. Y no tienen tampoco cómo defenderse, porque se puede ver tal cual en evidencia la calidad de sus servicios, pues, ¿no? Y por supuesto de que van a andar de sinvergüenzas después con campañas y tal, como si nada hubiese pasado. Pero bueno, lo repito, pues, ¿no? Eso es más que todo ya responsabilidad del gobierno. Y también está en la gente no contratar estos servicios y ver otras opciones también, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Perú, por mucho, mucho tiempo tuvimos Movistar solamente. Después llegó Claro. Y su servicio no es malo, pero es un poco mejor, sí que Movistar. Pero no es la gran cosa. Y después llegó una empresa Win, que se llama Win, o sea, W-I-N. No estoy seguro si es una empresa nacional. Creo que sí, pero podría estar mintiendo, no estoy seguro. Y pasa que esta empresa literal lanzó un comercial burlándose de Movistar y de Claro, pero precisamente más de Movistar. Y se hizo tan viral y tuvo tanto éxito esa publicidad que Movistar incluso los denunció por... ¿cómo se llama el término este de la denuncia? Creo que es competencia no digna, creo que se llama, o debe tener algún otro, un nombre un tanto parecido, ¿no? Y se hizo tan pero tan viral, se fueron al juzgado y perdieron. Y literal Movistar le tuvo que pagar a Win. Y Win es el internet que tengo actualmente. Que es muy bueno, por cierto. Y es barato también. Pero por ejemplo, observador, en Colombia, ¿cuántas operadoras tienen que ofrecen internet? ¿Hay muchas opciones o tienen opciones limitadas por allá? Porque aquí tenemos de hecho bastantes, incluso hay empresas privadas que ofrecen internet. Entonces,
hay de todo tipo de opciones por acá y para todos los bolsillos incluso. Entonces, aunque lo que sí no se garantiza es, por supuesto, la calidad, pues, ¿no? Del servicio que vaya a haber, pues. Ok. No supe cómo abrir esta otra puerta, entonces voy a explorar por otro lado, supongo. Muchas. Ok, vale, vale, vale. Sí, por acá también hay de todo tipo. Y como digo, ¿no? Hay de todo para elegir, para todos los bolsillos y tal. Entonces, depende de uno también, pues, ¿no? Ok, a ver. Ok, vamos por acá. Y por ejemplo, hay unos streamers, ahora que mencionando Colombia, hay unos streamers que están de viaje en Colombia que yo frecuento de vez en cuando. Y están por allá. Y Colombia me doy cuenta que es muy bonito. Y sería súper cool ir también. Es muy muy bonito Colombia. Bueno, al menos lo que yo he visto en fotos y en videos y tal, pues, ¿no? No, no como Perusalén. Que acá todo es marrón. No, pero obviamente estoy bromeando. Acá no todo es marrón, pues, ¿no? Y supongo que es también sentido común que no todo Perú es así. Siendo que, pues, más que todo lo que se muestran en los memes y así tiene que ver con las áreas que son, se podría decir, de una u otra forma de escasos recursos, pues, ¿no? Dice, pero las más grandes son Movistar, Claro, Tigo y otros giles así. El mejor servicio que tuve fue un servicio de internet local en un municipio donde vivía durante mi estudio de colegio. Prefiero Perú. ¿Por qué, ¿Por qué prefieres Perú? ¿Solo por el internet o por algo en particular? ¿Por Machu Picchu? Oh, por una de las maravillas modernas. Fíjate que algo que resaltó en estos últimos años sobre Perú es nuestra gastronomía. Y resaltó mundialmente, literal. Mucha gente está viajando aquí a nuestro país por turismo solamente para comer. Y pues con mucha razón, pues, ¿no? Siendo que nuestra gastronomía siempre ha sido súper buena. Y nada más que como tal nunca hubo demasiada exposición para que la gente en general se pueda enterar siquiera de que tenemos este tipo de gastronomía de talla mundial, literal, en nuestro país. Entonces, mucha gente está viniendo para acá precisamente porque quieren comer rico. y hasta se siente un poco extraño porque al menos aquí en Perú nunca tuvimos como que demasiada atención. Y que de pronto la tuviésemos, pues se siente extraño, por eso lo menciono. ¿Qué dice? Arqueológicas, claro, arqueológicas también por nuestras culturas prehispánicas que tuvimos, pues, ¿no? Maravilla arqueológica, claro, claro. Porque, por ejemplo, ¿no? Al menos... creo que aquí ya he estado. Sí, ok. Nada más tengo que subir, me voy a ir a la derecha. Necesito saber qué es eso de allá. Porque, por ejemplo, el tema de los memes y de que Cerrú y Peruquistán y lo que sea, son cosas... Bueno, son cosas que, como lo mencioné anteriormente, más que todo son de las zonas de escasos recursos y tal. Y
no es del todo común, sinceramente. Aunque algo sí es cierto, es que el índice de pobreza en el país es alto. Y esto es algo que no me da vergüenza a mí decir para nada. Y tampoco nunca me daría vergüenza decir este tipo de cosas acerca de mi país, siendo que son la realidad de mi país. Y la realidad solamente se cambia cuando uno se da cuenta de cuáles son esas limitantes de las cuales uno peca, pues, ¿no? Entonces, el tema este de que hayan... pero no puedo venir por acá. De que el índice de pobreza sea alto en nuestro país, eso es cierto. Dice, yo siempre quise ver Cusco y las historias de los nativos y ver la crianza de llamas y las flautas peruanas y la gente bonita de las áreas rurales. Algo sí, mira, algo que sí es súper característico de nuestro país y que siempre que extranjeros vienen por acá es lo tan amable que somos por acá, que pueden ser nuestros paisanos por acá. Eso es algo que incluso yo, que vivo aquí, lo puedo asegurar que es cierto, siendo de que incluso yo, pues, ¿no? Siendo de por acá, también he necesitado ayuda en la calle preguntando direcciones o que sí cómo puedo llegar a este lugar y etcétera, etcétera. Y la gente, la verdad es que es súper, súper amable. Te puedes acercar con cualquier persona, ya sea que esté caminando en la calle, que veas un negocio en la calle también. Y te puedes acercar también con gente que esté con un negocio ambulatorio y así. Y todo el mundo, o al menos mayoría, te va a tratar de la mejor manera. Somos y se nos caracteriza también por ser bastante amables. Y ahora que mencionas lo de Cusco, yo fui el año pasado a Cusco. Y créeme que es una experiencia loquísima. Créeme que es, por supuesto que sí vale la pena. Y más que todo, ¿sabes qué? Es que me ayudó a conectar bastante con lo que vendrían a ser las raíces de, de mi país. Entonces, precisamente, no solamente es un viaje, sino que también es como que un viaje tipo espiritual. O al menos para mí, ¿no? Que yo soy de acá y que me ayuda a conectar con todo, con toda nuestra cultura y todo lo que solíamos tener en el pasado, ¿no? Te da una perspectiva súper, súper amplia de un montón de cosas de que solía pasar por acá. Entonces, sueles conectar muchísimo, muchísimo a un nivel emocional incluso, ¿no? Dice, no sé, tú dices pobreza, pero mi presidente quería legalizar la coca. Ah, bueno, eso es diferente. No, o sea, pero tampoco lo estoy comparando. Simplemente estoy diciendo la realidad, pues, ¿no? De mi país. Y son cosas que pasan. Y ese tema de legalizar la coca, eh, incluso se podría como que atribuir a este espectro de narcoestado, ¿no? Que obviamente ningún país quisiera tener realmente. Y estoy seguro de que la población de ningún país quisiera pasar, ¿no? No sé qué tan mal debe estar un país para proponer eso. Exactamente. Exactamente. Y bueno, cuando se trata de este tipo de casos sociales, lo mejor que puede hacer la gente es salir y hacerse escuchar, pues, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? A través de protestas, de manifestaciones. Claramente buscando, no buscando la violencia, sino más que todo el diálogo y el pesar que la gente está sintiendo, pues, ¿no? Es sumamente importante ese tema. Tengo mi agüita aquí. Se me anda secando la boca por hablar. Viva Cusco, exactamente. Que por cierto, yo tengo mi ponchito tradicional cusqueño. Está justamente en esta dirección. A ver si les envío tal vez una foto mía en Cusco con mi ponchito para que la puedas ver, observador. La verdad es que es un viaje increíble a Cusco.
Más que todo, ¿sabes qué es lo que me sorprendió? Es la ciudad, el centro de la ciudad, por cómo está construida lo que solía ser la ciudadela, pues, ¿no? Es, o sea, es como que un what the fuck, ¿cómo pudieron haber hecho todo esto eh, en hasta más de 500 años antes, ¿no? Es una muy bonita experiencia. Jeje. Forma de protestar fumando más marihuana. Bueno, eso ya depende de cada uno, pues, ¿no? De cómo lo vaya a ver. Pero, por ejemplo, yo no fumo cualquier tipo de sustancia y tal. Ni tampoco bebo alcohol. No me gusta el alcohol, sinceramente. Entonces, depende de cada uno también, la verdad. Quería explorar la parte de arriba. Porque parece como si hubiese un camino que todavía no he explorado. Si no, voy a ir nada más para saber qué hay por arriba. Pero lo que también tengo pendiente es ir aquí a la zona esta donde está... ¿Dónde es la mina? Pues donde están los cristales estos. ¿Es por acá? No, no es por acá. ¿Es por acá? Sí, sí, es por acá. Dice... A ver, ¿cómo se te ve, güey? Yo me vi todo el documental. Ah, no, pero ahorita, estaría incluso complicado poder buscar las fotos, observador, siendo que son del año pasado, entonces tendría que bajar bastante, bastante en mi teléfono para poder encontrarlas. Y como estamos en stream, pues tendría que dedicarme a buscar las fotos, entonces creo que mejor después del stream. Lo mando al Discord y para que la puedan ver. Dice mi favorito. Oh, dice, yo me vi todo el documental. Mi favorito es la investigación sobre los mensajeros. Es muy güey porque en Medellín meten perico, pero el resto del país se opone a la marihuana, que es lo mismo que la coca. ¿Cómo se llama? Y precisamente, bueno, como sustancias adictivas, pues no son las mismas, porque la coca tiene un grado más alto de adicción. Pero fíjate, un dato curioso es que, si no me equivoco, Perú o Bolivia, en el ranking de estos últimos años han salido en número uno de productores de estas sustancias, entonces, sobre todo de cocaína. Entonces, incluso aunque Colombia tenga esa fama de la coca y etcétera, créeme que pues por acá también pasan ese tipo de cosas. Entonces, Latinoamérica en general no se libra de estas cosas, pues, ¿no? Dice, por acá anda el tralalero, tralala, por Codillo y por Kualá. ¿Qué tal, patata? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo va todo por acá? ¿Qué tal te va todo, patata? Ese meme, siempre me cago de risa siempre que aparece. Sobre todo cuando le hacen remixes con canciones. Dice, nah, pero te pones el gorrito. Eh... ¿Cómo el gorrito? No entiendo. Ah, hablando de gorrito, tengo mi gorrito de Cusco. Mira, lo voy a traer, que este sí lo tengo a la mano, por cierto. Bueno, en realidad todo lo tengo a la mano. A ver, déjame un momento para traer el gorrito y el poncho, ¿va? Y luego mando las fotos por el Discord, pues. Dame un momento. A ver. Ya, empecemos por lo más chico, ¿va? A ver. Empecemos por lo más chico, que es el gorrito, se podría decir tradicional de Cusco. Incluso aquí,
tiene grabado pues Cusco en los bordes. A ver. Ah, no, era el otro lado. Eh, ok, creo que aquí está, ¿no? Oh, ahí está, ahí dice Cusco, pues, ¿no? Y es un gorrito literal tradicional de lana. A ver, me lo voy a poner. Y la verdad es que este es mi favorito. Compré dos gorritos, pero el otro no lo tengo a la mano. Este es el que tengo a la mano aquí. Y este es mi favorito, la verdad. Me gustó muchísimo, es muy bonito. Y tiene aquí también como una pompita, creo que se llama. Y el ponchito sí no me lo voy a poner porque es enorme. No, pero aquí lo tengo también, a ver. A ver, déjame ver. Creo que no lo voy a poder mostrar bien, a ver si no voy a tener que ponerme de pie. Oh, y acá está pues. Aquí está mi ponchito tradicional de Cusco. Y la verdad es que es enorme, entonces no me lo voy a poder poner ahorita. A ver, aquí. Y ya bueno, lo voy a dejar porque pues para continuar con el stream. Y luego les mando las fotos al Discord. Uf, no, y por ejemplo, mi ponchito tradicional me lo puse el año pasado también para Halloween. Pero más que todo Halloween fue una excusa para poder ponérmelo de nuevo, ya que pues por acá no es normal ponerse un poncho tradicional eh, así en un día cualquiera, la verdad es que no es normal. En Cusco tal vez sí es un poco más regular que puedes ver, pero por acá al menos por la costa no. Dice, ahora sí, el Halo Stefan equipa su armadura. Podemos ver un gorro que le da poderes en los climas templados y fríos. Exactamente. Es el poder precolombino. Está súper el poncho, güey. Me encanta el diseño. Sí, es cierto. Es que precisamente por eso es que también yo me convencí por este. Porque, por ejemplo, si vas a Cusco, hay un montón de diseños de un montón de colores. Y para todo tipo de gusto, incluso. Entonces puedes encontrar muchísima, pero que muchísima variedad eh, de ponchitos tradicionales. Oye, ¿qué dice? Oye, ¿qué pasó, Picausa? La silla gamer está en modo taller mecánico. No, es que, bueno, no he podido comprar una silla todavía. Es un poco complicado poder encontrar una. Pero poco a poco, no te preocupes. Igual, de hecho, el día que hicimos los unboxing de Temu, literal, mi setup está muy, muy diferente. Está muy diferente y ya y ya me siento también muchísimo mejor. Lo único que falta, o entre comillas, lo que falta, podría ser la silla, pues, ¿no? Vendría a ser lo último tal vez que me faltaría cambiar. Pero no te preocupes, de todas formas poco a poco vamos a ir yendo eh, y viendo también. De hecho, sí he visto una que otra silla, pero no me convencían del todo. Entonces quiero esperar a la indicada, pues, ¿no? Tal cual. O vamos a matar a este, bro. Listo, muerto. Pero esta sillita sí me está aguantando acá, pues, ¿no? Es la única que puedo hasta ahora. Dice, estoy muriendo, Estefan. ¿Pero por qué?
Pero yo hablaba del bot, no de ti, para matarlo. Mi internet migra a China. Es por tu internet. Ok, vale, vale, entiendo. Bueno, pues pero igual, de todas formas, si te mueres, por acá vamos a andar. Vamos a andar un buen rato por acá. Para poder avanzar también Hollow Knight y todo eso, ¿no? De hecho, me hubiese tomado más mi tiempo para poder... Oh, no era aquí, ¿o sí? Oh, sí era acá. Si no me equivoco, aquí había una puerta que no investigué. Ahora que me acuerdo, aquí... Ahora que estamos acá incluso. Ajá, claro, la llave elegante. Ok, sinceramente no sé qué vaya a haber por acá. Pero puede que pues haya algo interesante tal vez. Oh, y esto antes no había podido tener acceso siendo que pues no teníamos la... el segundo salto, el doble salto, pero acá hay una puerta pues que está cerrada. Supongo que después se irá abriendo pues, ¿no? A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ah! Me asustó, huevón. Ah, hay un boss aquí. ¡Qué hijo de puta! ¡Uh! Oh, ok, vale. Recuerdo este boss. Ah. Ok, sí recuerdo este boss. Fuck. Ah. Ok. Ah. Ah. Oh, ok. Ok, vale, 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 vale. What the fuck, no me esperaba un boss aquí. Y la verdad es que incluso me asustó porque pues... o sea, literal apareció de la nada. Ay, ay, ay. Bueno, no estamos muy lejos, pero sí un poquito. Entonces la verdad que hueva regresar. Pero, a ver. Bueno, lo bueno es que no tenía demasiados geos. Entonces pues no me preocupo tanto por eso, la verdad. Ok, a ver, vamos regresando. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me papearon, sinceramente. Oh, ¿y si estoy lejos? Incluso había un banco por allá. Ok, creo que al momento de investigar a zonas en las que ya he estado... en zonas en las que ya he estado, creo que le voy a dar prioridad a lo que vendrían a ser los banquitos, siendo que si llego a una cerca, pues, y muero de la nada, pues puedo respawnear cerca de donde estaba. A ver. Ok, por acá es donde subimos. Ah, me caí. Oh, si no me equivoco, en esta zona también tengo un boss pendiente, pero como solo es un boss, pues no me hace tanta falta, supongo. No, es hacia arriba. O hasta aquí nada más sube. Supongo que hasta acá nada más sube. Dice, vas muy rápido por el internet, pega salto el stream. ¿Qué dice? Movistar F. No, sí, Movistar... la verdad, pues... Por eso, por ejemplo, acá en Perú también se le puso como apodo Robistar. Y, por ejemplo, también aquí en Perú tiene una deuda enorme Movistar. Y por eso, mira, precisamente es que menciono este tema del gobierno. Y con esa deuda tan grande que tiene Movistar, hubiese dejado de hacer operaciones hace muchísimo tiempo. Pero todavía operan.
Y pues literal al gobierno lo más probable que haya pasado es que eh, literal soborno, le hayan dado su soborno, su coima para que pudieran seguir operando, incluso teniendo una deuda millonaria. Y, y por eso digo, pues, ¿no? Más que todo la responsabilidad cae en el gobierno que permite que este tipo de cosas pasen. Y eso también incluye lo que vendría siendo el mal servicio, pues, ¿no? Entonces, esa sinvergüencería no solamente es del proveedor del servicio, sino que también del gobierno. Al permitir que estas cosas sucedan en primer lugar. Oh, no era por acá. Mira, y justo aquí hay un banquito, huevón. Oh, pero... Oh, ok, no me hace falta, supongo. A ver. Ok, genial. Oye, pero este boss está difícil, huevón. No sé qué hacer. Ok, sí es cierto. Antes, si no, vamos a explorar primero. Y luego regresamos con este boss. Que vendría a ser siendo otro boss pendiente que tenemos puesto. ¿Cómo era? ¿Cuál era el camino por acá? Oh, no es por acá. Y es que hay muchos caminos por acá también. Y lo único que quiero hacer es llegar a la cima, literal. Ok. Qué pesados son estos maguitos, huevón. O bueno, lo que sean. Ah. Uy, ahora son dos incluso. ¿Qué dice? El gobierno gobierna no lecheza. Me acordó a la vaca rusa. ¿Cuál? ¿La canción esa infantil o cuál? ¿La vaca te refieres? Creo que sí es esa a la que te refieres, pues, ¿no? ¿Cómo joden, en serio? ¿Es por acá? Oh, sí es por acá. A ver. Ok, por acá tengo algo pendiente también, pero no recuerdo exactamente qué era. Creo que también era este tema de que no podía dar un doble salto. Oh, creo que me salté algo por acá, tal vez. Dice, eres igual que Pokémon, quiero ser siempre el mejor que nadie más. eh, mira, sobre ese tema, por ejemplo, yo nunca tengo como que demasiada ambición para ser, o sea, mejor que literal cualquier persona. Este... Pero es más que todo por mi naturaleza tranquila. Soy un tipo de chill. Entonces, a mí no me gusta competir tanto. Realmente solo me gusta pasarla bien y... ¿Cómo se llama? Uh. Oh, ¿y qué es eso? Oh, es un boss, a la verga. Y es una presentación de boss. Oh, otro boss entonces, puta madre. Maestro de almas. Ok. No, pues si el otro estaba difícil, este va a estar incluso más. Ok. Uh. Ok, a la verga. ¡Ah! Ok. ¡Ah! Ok.
¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Ah! Sí es cierto que esta cosa es homing. ¡Ah! Ok. Al menos te da un momento para poder curarte, supongo. ¡Ah! ¡Ah! Ok. ¡Ah! Tiene doble patrón incluso ahí. Ah, ok, me engañó de nuevo. Oh. Ok, ¿tan cerca estuve entonces? No, pues ya tengo puros voces pendientes. Y creo que vamos a dedicarnos, si no, a vencer a los bosses en este stream. Se cayó el Inter, dice. Oh, ¿de nuevo? ¿En serio? Oh, qué mal que que esté tan inestable el internet, hermano. A ver. Pero, como estaba diciendo, yo no tengo tanta este espíritu de competir. Más que todo, pues, me gusta hacer las cosas bien y... Pero pues competir como tal, realmente no. ¡Ah! Soy un tipo de chill, por eso digo, entonces todo me lo tomo de a chill, la verdad. No te mueras, observador, resiste, por favor. Ah, bueno, más que todo decirte a ti eso, debería decírselo a Movistar, ¿no crees? Oye, que por cierto, el juego con audífonos es hasta otro juego incluso, huevón. Ah, qué pesados son estas cosas, huevón. Dice el Shocas, esto no es un juego, nada es un juego. Ah, bueno, por ejemplo, el Shocas sí tiene como que ese ego, ¿no? De competir. Que por ejemplo yo no lo tengo, pues, ¿no? Yo no soy tan competitivo para muchas cosas. O para la mayoría, diría yo. Sí, es cierto, ese video del Chocas, cuando lo vi también me hizo cagar de risa, porque, o sea, no solamente por el video, sino también por los edits que le hacían, pues. Y claro, pues, ¿no? Yo no tengo tanto ese tipo ¿cómo se llama? De mentalidad competitiva. Yo me tomo las cosas súper de chill, la verdad. Oh, aquí abajo están estos maguitos de mierda, huevón. Que por cierto, su patrón son súper molestos, huevón. Ah, y los proyectiles estos que lanzan son complicadísimos de evitarlos porque no solamente son sumamente rápidos, sino que también son homing, o sea, teledirigidos. Sí, incluso cuando lo evitas, tienen cierta ventana de tolerancia que si va en línea recta puede girar un poquito hacia tu dirección en la que evitaste. ¡Ah, mi pichula! Meme de Goku. Ah, sí recuerdo ese meme también.
Hay un montón de memes también que por el paso del tiempo, pues que ya no se ven mucho. Y es que en general los memes tienen fecha de caducidad también, pues, ¿no? Oye, es cierto, creo que todavía no tengo la habilidad esta de poder romper las estructuras del suelo. ¿Cómo joden? ¿En serio? No puede ser, weón. Mira, porque mira la cantidad de veces que se teletransportan. Es ridículo. ¡Otro más! Ah. Bueno, esto de aquí no sé qué sea. Pero sí, conforme va pasando el tiempo, pues los memes cambian. ¿Por qué? Porque los gustos de la gente también cambian. Y como los memes también suelen ser, más que todo, pues tendencias, novedades y tal, eh, pues su efecto dura muy poco, es muy efímero. Incluso mucho menos de lo que solía ser. De lo que solía ser antes. Los memes incluso podían durar hasta meses siendo vigentes. Y ahora máximo duran una semana, semana y media, más no. Lo cual también refleja un poquito lo que vendría a ser la madurez de las personas en internet. Siendo que incluso hasta la cosa más simple hace poco más de 10 años, pues podía durar muchísimo tiempo más siendo vigente. Y como pues la gente evoluciona y también evolucionan los gustos, pues eso significa también de que la gente también evolucionan en lo que vendrían a ser su humor, pues, ¿no? Ok, vamos a darle de nuevo a este huevón. Sinceramente, no me gusta el hecho de que pueda teletransportarse. Es lo único que me jode, creo yo. Ah. Ok. Ah, ¿viste? ¿Qué es esa mamada? Me gusta mucho la actuación de voz que tiene, eso sí. Ok. Es eso lo que no me gusta, que se teletransporta. Ah. Y esos hitboxes están súper raros, la verdad. Ok. Ah. Ok. Ah, qué hijo de perra, man. Y solamente supo que iba a saltar una vez. Y por eso es que... Que no canceló la animación. O sea, que no se teletransportó, pues. Ah. Y mira, se le teletransportó de nuevo justo cuando le iba a pegar. Ah. Ah, y esos hitboxes de nuevo. Ok. 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 Oh. Oh, ¿ya se murió? No, no hay forma de que ya se haya muerto, ¿no? Ok. 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 Ya sé por qué estaba tan... tan hijo de puta.
este boss. ¿Por qué? Porque tiene muy poca vida. O sea, literal lo vencí al segundo intento. Tiene muy poca vida. Ok, vale, ya entiendo entonces. Ya entiendo. Pero de todas formas, esos patrones están súper, están como que súper calculados. Porque literal, lo que el juego hace, como lo mencioné anteriormente, es leer los registros de los botones en el preciso momento en que uno los hace. Y se siente injusto, pues, ¿no? Dice, prefiero hablar con alguien de memes viejos a hablar con alguien que me dice jaja XD, o sea, lol, como what the fuck. No, pero, ¿cómo se llama? Los memes viejitos son muy buenos, o sea, para traerlos después de tiempo, pues, ¿no? Y pueden volver a ser relevantes hasta cierto tiempo de duración, ¿no? Depende también de, por ejemplo, si tienes amigos, los chistes internos que tengan. Eh, y pues las cosas pasan, ¿no? Pero pues en general, incluso los memes viejitos, para uno que los disfrutó mucho, siguen siendo vigentes porque ya sea, siempre puedes mandar una foto o una imagen del meme que te gustó y no importa si es viejito o no, otra gente lo puede ver y puede hacer relevante de nuevo de esa misma forma, pues, ¿no? Dice, ¿qué le pasa a esos niños? En la HP vida se nos ocurría decir semejante babosada frente a alguien. Ah, ¿te refieres a los que dicen los memes o sea, así oralmente en la vida real? Me muero. Es- el internet te tiene así, bro. Oh, y bueno, el boss me gustó mucho. Creo que vendría a ser top 2 incluso de los bosses que me he enfrentado hasta ahora. Y ya sé por qué lo hicieron tan jodido, porque no tiene demasiada vida. Entonces ahí se balancea bastante bien. Ok, eso me gustó. ¿Y qué nos da acá? Oh. Oh, este bro es... No, pues ya se me hacía raro de que se haya muerto nada más así, porque sí. ¡Ah! Ok. Ok, ¿y luego? ¡Ah! Ajá. Ok. Lo bueno es que cuando cae ya no tiene una onda expansiva. Ok. Uh. A ver. Oh, creo que este es el bro que nos da la habilidad esa de romper el suelo, ¿verdad? Dice, has consumido salto desolador. Pulsa círculo mientras mantienes pulsado abajo para golpear la tierra con un estallido de poder. Ok, los hechizos consumen alma, recupera alma golpeando enemigos. ¡Oh, qué genial! Esa es la habilidad de romper. Claro, 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 sí. Y mira, justamente es esto a lo que me refiero. De que no me spoileen. Y de que quiero literal experimentar el juego por mí mismo. Y es por este tipo de cosas que no sé qué van a pasar. No sé qué van a pasar y yo podría estar una y otra vez con un boss que no probablemente no pueda vencer y y tenerme hallarme con una sorpresa así. Este entonces a mí me gusta mucho mucho eso del factor sorpresa de que no sé qué va a suceder y de descubrir yo mismo las cosas poco a poco, ¿no? Y por eso, mira, justo por el mismo tema de que dije, de que estaba seguro de que tenía muy poca vida el boss, porque se me hizo súper raro de que se muriese un poco rápido.
Y realmente no se había muerto todavía del todo. Y sí, definitivamente este boss. Definitivamente este boss es top 2. Dice, hasta que al fin fuiste a por el boss. Es que precisamente, pues, ¿no? Por eso estaba diciendo que me gusta hacer las cosas, o sea, sin saber qué es lo que va a pasar o sin saber qué es lo que hay aquí. Porque me gusta yo mismo descubrir las cosas, pues, ¿no? Y sí, definitivamente. Y precisamente por el factor sorpresa es que me gusta jugar juegos, porque no sé qué va a pasar. Hay una estructura aquí, ok. Ok, ahí hay un piso que puedo romper. ¡Ponga piso, pendejos! Se me viene a la mente el meme este del cantante de Maná. ¡Ponga piso, pendejos! Dice, un güey dijo eso una vez y se comió una concha con sabor a pescado. ¿Cómo es eso? A ver, explica contextos, observador. Sí, pero el fucking boss es prácticamente obligatorio. ¡Oh! Ah, ok, vale, sí, me imaginaba, porque te da esta habilidad, pues, ¿no? Pero de todas formas, mira, fíjate, Jason, que incluso haya pasado un montonazo de tiempo que se supone que iba o que tenía pendiente este boss. De todas formas, lo recordaba, pues, ¿no? Y más que todo, siempre recuerdo las zonas que tengo pendiente. Y por eso dije también de que este stream nos vamos a encargar de todos los bosses que tenemos pendiente. Entonces, ahorita mismo me dirijo a otro boss que tengo pendiente también. Pero no me olvido de nada de que menciono que tengo pendiente. De hecho, lo recuerdo todo bastante bien. Entonces, más que todo porque me gusta ese tipo de pacing. Y más que todo en este juego que pues se trata de, literal, de explorar. ¡Ah! Ya me encerraron. ¡Ah! Oh, estos salen de... ¿Son infinitos? Creo que sí son infinitos, huevón. Oh, tal vez no tanto. Parece que sí son infinitos incluso. ¿Y esta compuerta qué abrió? Pues... Oh, debe ser esto lo que se abrió. Sí, sí, sí. Dice... O cuando los trapos te dicen las palabras spoiler. Has estado con una mujer como yo, corre, güey. Prefiero el spoiler. ¿Cómo? No entiendo. Ya me quedé un poquito perdido. O sea, creí que tenía una segunda intención ese comentario que hiciste. Nada más te referías a cuando estabas con una flaca, pues, ¿no? Como sea, volveré a lo mío. Ese Jason anda súper enviciado con el Valorant y con el Cyberpunk observador. Entonces, anda jugando. Lo veo ahí jugando bastante. Pues que comió pescado porque no le spoilearon que la mina era mina de todos. ¡Oh! Ok, vale, ahora sí ya lo capté. Creí que te referías a otra cosa. No, pues sí. Justamente con ese tipo de flacas hay que tener cuidado, hermano. Uno nunca sabe dónde te puedes andar metiendo, literal. Literal y figurativamente. Hay que tener mucho cuidado. Oye, pero estuvo muy bueno este boss, me gustó mucho. Sobre todo la actuación de voz del boss. Los efectos especiales y...
Y cómo se lidió con el boss siendo 2 etapas. Y con contexto narrativo y con contexto en base a las mecánicas. O sea, literal te explicó de que él te iba a dar la habilidad de poder romper el suelo porque literal se estuvo volviendo loco y se estrelló contra el suelo. Entonces, eso me dio la idea, pues, ¿no? Eso significa muy buen diseño de niveles. Oh, por acá hay otra compuerta, pero ¿cómo accedo a ella ahora? Hay una oruga bebé de este otro lado. ¿No hay cómo llegar para allá? De repente hay un camino alterno, tal vez. Ok. No hay otro camino, pero ¿cómo llego del otro lado entonces? Jaja, hay que meterse en barro y el pantano carmesí a los Souls. Hay que ser todoterreno. Literal, pero hay que tener cuidado con la espada también, porque uno nunca sabe qué cosa puede pescar por ahí, sinceramente. Por eso digo, pues, ¿no? Que es importante, precisamente, saber con qué tipo de flaca anda ese huevón. ¿Y ese? Creo que... A ver, voy a concentrarme un rato en saber dónde estoy, porque parece como si me estuviese saltando algo. Hay una compuerta en la parte de abajo que no tengo acceso. Y... es que creo que es del otro boss, si no me equivoco, ¿verdad? Ok, vamos a ir a vencer a ese boss entonces. Pero ¿qué hay por acá? Por acá es por donde vine. Sí, por acá es por donde vine, ¿verdad? No, este es el otro escenario del otro boss, creo, ¿verdad? A ver, un momento. Para ubicarme dónde estoy, porque me siento un poco perdido, la verdad. Por acá es donde está la cosa esta, pues, ¿no? Ok, por acá no es entonces. Qué pesados, huevón. Por acá es donde estaba el boss. Pues claro, aquí es donde lo vencimos. Ok. Pero ¿cómo regreso entonces? No parece ser que pudieras regresar por acá. No, no se puede regresar por acá, a ver. No, estoy súper confundido de dónde estoy, hermano. A ver, deja ubicarme. Ok, recuerdo este bro de acá siempre. Ok, a ver. Ok, por acá no hay nada más. Ok, toda esta parte de aquí arriba no hay nada más. Ok, tengo que seguir bajando entonces. Ok. Ok, por acá es donde está el boss. Ajá. Pero ya no puedo regresar por acá. No hay cómo, no hay forma de regresar de este lado. Nada más quería regresar para comprobar.
Ok, como no hay forma de poder regresar, mi única forma de poder salir de aquí es encontrando la salida, pues, ¿no? Y que justamente no tengo idea de dónde esté la salida. A ver. Ok, no, por acá es el boss mismo. Ok, bajamos. Oh, a ver. Ok, esto ya lo ocupé. Por aquí no hay nada más. Aquí no hay nada. Pero aquí hay una compuerta. Dice, jaja, sale un man todo sacado de la realidad tomando un vitamínico y un afrodisíaco diciendo traigan al ghoul resplandeciente, una cuarentona con brillos neón. Ah, le estuvo muy buena ese chiste. No, deja tu cuarentona, que sea una señora así como que tipo de 70, 80 años. Porque ahí sí es que se parecen a un ghoul, siendo que pues literal tienen la piel así por la edad, obviamente, pues no bien arrugadita, que parece piel con cicatrices y tal. Y ese sí sería no solamente el ghoul, sino que sería el Mr. House, el que te encuentras cuando está en su cápsula para que pueda seguir viviendo a pesar de más de 200 años. Oye, no encuentro la salida, what the fuck. ¿Dónde demonios está la salida por acá? Ok. Pero qué raro, no encuentro la salida. Debería estar por acá. What the fuck, ¿por qué no hay ninguna salida por acá? Pero por acá ya fui, no había nada. Por acá está el boss nada más, pues. Ah, pero, Estefan, no perdonas nada. Nah, yo sí creo que el protagonista del Vegas quedó privado después de ver eso. No, sí es cierto, imagínate pues, ¿no? Que se supone que, bueno, en el momento que no sabemos quién realmente es Mr. House, mira, yo me imaginaba que fuese literal una computadora. O sea, la pantallota esa que sea literal un CPU, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no vendría a ser nada nuevo de algo de Fallout, siendo que, por ejemplo, en Point Lookout, en el pantano del DLC de Fallout 3, literal, hay un cerebro que habla, que por alguna otra razón puede comunicarse, ¿no? Entonces, de que haya una persona que haya sobrevivido después de 200 años después de la guerra, no era nada descabellado, ¿no? Pero pues, o sea, yo me imaginaba que fuese una inteligencia artificial, literal. O me imaginaba que era, no sé, un tipo oculto así que controlaba Vegas, New Vegas en las sombras, así que sería muy muy difícil de que cualquier persona tenga acceso a él. Entonces, eso era lo que yo me imaginaba, pero no que literal que, que sea, es que se ve como un ghoul, Mr. House, pues.
No, y no como un ghoul, peor, hasta peor como que un ghoul. Entonces, la verdad es que imagínate ver eso en la vida real, pues, ¿no? Sería como que un super what the fuck, de hecho. Oye, y sigo sin encontrar la salida, pero ¿por qué? ¿Cómo salgo de aquí, huevón? What the fuck? Pues eso no hizo nada. Se cae, güey. ¿Se cae? ¿Pero de dónde? Si ya no había más estructuras, para romper. ¿En qué parte me caigo? Aquí, pero aquí ya no hay nada, pues. Mira, esto es lo más profundo que puedo llegar. ¡Ah! Pero por ejemplo, está ahí esa otra parte, pero no tengo acceso ahí. Y por ejemplo, esta compuerta ya no sirve tampoco. Entonces, no sé a dónde ir, la verdad. Dice, una captura a Mr. House diciendo cuando encuentras al Sugar que enamora a todos. Oye, sí es cierto, de hecho sería una muy buena idea de meme. Aquí no es, supongo. Pues acá tampoco. Pero pues literal no sé dónde es, bro. Ah, se me cae por el internet. Ah, ok, creí que te referías al juego. No, pero, o sea, estoy estancado, no sé por dónde salir. No sé por dónde ir, literal. Bueno, y tampoco es que este espacio sea grande. No te limites que tan profundo puedes llegar, lo decía. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, porque por ejemplo en ese tipo de casos, pues uno queda nada más pendiente a lo que te pueda decir, pues, ¿no? Mierda, pero... Pero ya destruí todo lo que había que destruir. ¿Por dónde es el camino? Ok, la compuerta esta... ya está usada. Entonces, pues no es esta, literal. Pero, ¿qué abrió entonces? Esto tampoco abre nada. Y esto tampoco hizo nada. Barras, barras. Exactamente, pues, ¿no? Y uno debe ser caballero, pues, ¿no? Nada más debe ir hasta donde te pongan el semáforo rojo, literal. Oye, estoy atrapado, no sé qué hacer aquí. A ver. No sé qué hacer aquí, huevón. Oye, observador, ¿tú te acuerdas por dónde se puede salir por acá, huevón? La verdad es que no encuentro la salida.
Te toca rodearlo todo. A ver. ¿Abajo derecha? Abajo derecha. A ver, dame un segundo. Dice, cuando te digan que más profundos, le metes la mano porque no mames, güey, no recuerdo. Abajo derecha, Jason. A ver, déjame ver. Porque mira, estuve bajando, pero aquí literal está bloqueado. Entonces, no tengo dónde más ir. Y esto es lo más profundo que puedo llegar. Y de aquí no puedo salir. Porque aquí llego aquí de nuevo donde está ese manojo. Y aquí está la sala del boss, pues. Aquí está la sala del boss, pero pues nada más está el cadáver. Y tampoco puedes salir por la parte de arriba. A ver. Ajá, tampoco puedes salir de esa forma. Que de hecho, deberías ser capaz de poder hacerlo. Y por la parte de arriba no hay nada tampoco. Sé que tienes que salir rompiendo. O sea, yo también me imaginaba. Dice, busca un piso que puedas romper. Claro, de hecho, eso es también lo que estaba buscando. Porque, por ejemplo, aquí... Oh. Oh, aquí hay algo. Ok, vale, genial. No me había dado cuenta de eso. Oh, pero a ver. Inspeccionar. Informe Senda. En recuerdo de los consumidos, hemos evolucionado gracias a su sacrificio. Ninguna plaga mental nos superará ahora. Ok, solo unos escritos, supongo. Oh, ok, de repente hayan estructuras así tipo ocultas. Que no te das cuenta nomás a la primera, pues, ¿no? Si no voy a estar pendiente de buscar este tipo de cosas. Porque, o sea, yo creí que nada más iban a ser estructuras que sean tipo de cristal por ahora. O porque precisamente acabamos de matar al boss y tal. Entonces, creí que iba a ser así, tal cual. Bueno, lo bueno es que aquí, por ejemplo, como spawnean un montón de enemigos, estoy farmeando bastantes geos. Entonces me sirve un poco al menos. Pero a ver, a partir de aquí no parece haber ninguna estructura que sea frágil. Oh, aquí sí hay una, vale. Ok, genial. Ah, la mierda. Oh, qué genial. Gracias, Jason, por el dato de buscar estructuras ¿cómo se llama? Frágiles. Porque de hecho creí que al menos en esta parte solo iban a ser cristales que podías romper. No como cuando estás explorando por todo el mundo y que hay estructuras también frágiles, pues no. No precisamente de cristal, sino que de piedra también. Dice, busca un piso que puedas romper, o mejor dicho, escucha. De nada, crack. Gracias, muchas gracias, Jason.
Gracias por el dato, porque la verdad, seguro así no me iba a dar cuenta nunca, tal vez. Gracias por el ayudín, que por ejemplo, acá en Perú hay un lavavajillas con lo que se pueden lavar los platos y vajillas en general, pues, ¿no? Que se llama ayudín. Y de ahí también la gente sacó esta jerga de que cuando necesitas de ayuda, que en lugar de decir ayuda dicen pues ayudín. Y le dices traigan al ghoul resplandeciente y yo me lo rusheo. Oye, que por cierto, observador, los ghouls resplandecientes me gustaban mucho más en Fallout 3. O sea, en el 4 los hicieron como que muy débiles, ¿no? Parecen un ghoul cualquiera. Que puede... O sea, que tiene un poco de más vida y unas cuantas habilidades más. Pero en Fallout 3 y New Vegas eran letales. Porque literal te lanzaban estas bolas de radiación y era una explosión expansiva que rodeaba todo el área de radiación. Y se veía súper cool, la verdad. Dice, más vale en todos los juegos rusheo si me matan, mala suerte. Ah, como en el... ¿No te va muy bien en el Cuphead, dirías, Jason? Porque literal el Cuphead es boss rush. Es boss rush y niveles rush también, pues literal. Sí, porque literal de eso trata Cuphead. Más que todo porque en Cuphead no hay exploración. Porque, bueno, aparte de ser niveles cortos, la poca exploración, entre comillas, que podría haber es de... es para encontrar las moneditas que pueden estar ocultas por un nivel y así, ¿no? Pero más allá de eso, la verdad es que no. Todo es literal rusheo. No sé, yo me los rusheo, nunca les doy tiempo a atacar. Oh, ok, vale. No, pero por ejemplo, en cuanto a dificultad de nivel, es a lo que me refiero, pues, ¿no? De que los ghouls, los resplandecientes, en Fallout 3 eran terribles. Al menos en los niveles iniciales. No, pero incluso en niveles altos también suelen ser sumamente molestos. Dice, nunca dije que me iba mal, simplemente puedo morir, obviamente. El pinche jueguito ese me lo completé teniendo un nene de 5 años de compañero. Ah, ok, vale. Ah, no, pero, o sea, morir en un juego es algo totalmente normal, pues, ¿no? Por eso creí que tal vez te referías a específicamente de que no te iba del todo bien, pues, ¿no? Porque, o sea, tendrías que ser como que muy tryhard para querer pasarte un juego así sin morir, pues, ¿no? Y, o sea, mucho más importante pasarte un juego sin morir y siendo la primera vez que te lo vas a jugar, pues es incluso hasta casi imposible, se podría decir. No, pues literal no es imposible, pero las probabilidades de que tengas de poder hacerlo, pues son más que mínimas. Incluso. Oh, ok, genial. Terminamos de explorar por acá. Vamos a hacer este otro boss que está del otro lado. Ok. Uf, eres como los curas, no perdonas nada. Ok, vamos a ver este otro boss. A ver qué tal está, huevón. Bueno, ya lo enfrentamos una vez, pero
Pero a ver. Qué hijo de perra. Ah, no digo que te leen los inputs. Ah, y apareció otro fantasmita de la parte de arriba. Ah. Ah, qué raro, pero si tenía espacio, weón. Ah. Oh, ok, vale. Lo bueno es que guardamos antes de entrar en el boss, entonces literal estamos súper cerca. Ah, ok. Bajamos. Y subimos de nuevo. No, pues hasta este boss creo que se me hizo más difícil que el otro, que el principal, el que nos dio la habilidad. Literal lo vencimos a la segunda vez nada más. Me va de poronga el internet. No, sí, me imagino pues, ¿no? Pero, dirías tú, observador, a ver, mm, especialmente hoy es un día en el que te va mucho peor que normalmente o siempre es así. Porque, por ejemplo, anteriormente no notaba que te quejabas nada, pero que nada del internet. Entonces, yo creo que debe ser un día así como que muy puntual, ¿no? Muy puntual de que está fallando así, pero que horrible, horrible el internet. A ver, vamos de nuevo. Oh, pero ¿y mi alma? Oh, está aquí, huevón. Dale, muérete. Ah, qué hijo de perra. Ah, ¿qué onda con esos hitboxes? ¿Por qué me pegó ahí? Ok. Ah, ok. Ok. Ah, se quedó justo debajo mío. Ah. Ok, los hitboxes siento que están un poco raros también. Porque no tendría por qué pegarme de a gratis, literal. Siento que estoy timeando bien mis golpes. A ver. Dice poner. ¿Cómo quedará el asterisco después de este boss? No, pues, y mira, el otro boss, literal, por eso digo, por alguna razón me está costando más que el otro, o probablemente sea incluso también más complicado que el otro, pero el otro boss era un boss principal, pues, ¿no? Y puede que lo haya sido hasta menos complicado precisamente porque es un boss principal que te da una habilidad, pero pues, no sé, se siente extraño incluso. Sí, hoy va bastante mal. Ah, claro, sí me lo imaginaba, pues, ¿no? Entonces es algo más que todo tiene que ver con que sea hoy, pues, ¿no? Ok. Ah, y justo se queda debajo mío, huevón. Ah. Ah, ok, esta sí fue mi culpa. Ah. Ah, ok, vale. Se siente un poco extraño este boss. Bueno, supongo que me tomará un par de intentos más. ¿Qué dice? Que la moneda del canal sean chapas. Chapitas, sí es cierto.
De hecho tendría sentido, pues, ¿no? Porque, o sea, el stream también lo tenemos con un poco temática de Fallout, por obvias razones. El, el pantallazo de iniciar stream. Entonces sería una buena idea también. Sí, claro, ¿por qué no? Ah, puta madre. Ya me llevé un golpe de a gratis, huevón. Por el imbécil. Ah, de nuevo. Me llevé un golpe de a gratis, literal. Ah, y de nuevo, quedó debajo mío. Ah. Ah, ok. Y justo cuando me voy a curar también, pues se le ocurre atacar. Mm, no me gusta ese tema de que el juego eh, lea literal el registro de botones. Siento que es un nivel de dificultad muy, muy, muy rancio, o sea, muy barato. O sea, hay niveles y niveles de que el juego lea tus registros, pero creo que al menos en cómo se maneja en este juego es un poco abusar de ese recurso. Ok. Ah, ok. Ah, y de nuevo apareció justo donde yo estaba. A eso es lo que me refiero con que lean los registros de los botones que hace. ¿Qué dice? Ah, no, sí, y lo de hacer la moneda del canal Chapitas, sí es una muy buena idea, de hecho. Ah, claro, justo leyó el registro de lo que pulsé para ponerse a atacar. Ajá. A ver. A ver. ¿Qué dice? ¿Y cómo nos sentamos después de eso? ¿Cómo, cómo nos sentamos? No entendí. Ok. Ah, de nuevo debajo de uno. ¿Y por qué me atacó el fantasmita de abajo si había timeado bien mi salto con el ataque? What the fuck. Ah, ok. No, pues ya nada más me queda una vida. Y que por cierto, este bro no me va a dejar curarme, pues. Casi me muero porque respawneó literal arriba mío el fantasmita. Ah, de nuevo debajo de uno.
¿Cómo le explico al Hollow que pasó de escarabajo a cangrejo? Le sumieron la mollera. Ah, nos anda papeando este boss. Pero, o sea, literal, es pura trampa nada más. Porque, por eso digo que es un recurso. De hecho, no es un recurso nuevo en los videojuegos. De hecho, si no me equivoco, en las épocas que se usó más fue en los 80s y en los 90s. Siendo que, ¿por qué? Por el boom de las arcades, pues, ¿no? Entonces, las arcades, ¿cómo funcionaban? Pues era una maquinota que para tú poder jugar lo que querías jugar, pues necesitabas echar una moneda o una ficha, pues, ¿no? Eh, y sí, la CPU hacía trampas. El- Justamente, ¿no? Utilizaban el mismo recurso de leer los registros de los botones que hacías. Este. Y la CPU utilizaba eso para que obviamente perdieras muchísimo más seguido y por consecuencia, obviamente que pusieras muchísimas más fichas a la máquina y así poder generar bastante más dinero. Pero, pues eso se hacía antes. Y precisamente por la estrategia de hacer consumir mucho más a uno con las moneditas o con las fichas, pues, ¿no? Pero pues los juegos ya no son así, literal. Los juegos se sofisticaron hace muchísimo tiempo. Entonces, por eso digo que es un recurso muy, muy barato. Ya que principalmente se hacía para abusar del consumo de las fichitas, man. Claro. Ok, no, de hecho, eso sí estuvo bastante bien planeado. ¿Ya tengo una sola vida? Ajá. Que dice, injusto es hacer parry y que el boss te haga un agarre. Es que, mira, precisamente por eso, mira. Ese es el perfecto ejemplo eh, de que pueden leer tus registros. O sea, tú al saber de que un movimiento viene cerca, eh, debido a patrones, obviamente. Y bueno, también hay variaciones, ¿verdad? Y no siempre cala exactamente lo que uno cree que va a pasar. Pero, de todas formas, hay patrones que son fijos, ¿no? Entonces, ¿cómo? La CPU también puede saber cuáles son tus registros literal. Porque, por ejemplo, si la CPU la programan específicamente para que no puedas vencerla, no vas a poder nunca vencerle. ¿Por qué? Porque en el preciso momento en el que el juego registra un botón, ya sea de movimiento o de acción que hagas, si programan a los enemigos o a la CPU para que no te dejen ganar, no ganarías nunca, de hecho. Entonces es un poco extraño que hayan decidido utilizar ese recurso en este juego, siendo que em, es es un juego precisamente de habilidad. Y que estén leyendo tus registros a cada momento, porque, o sea, como lo mencioné, el juego, apenas tú presiones un botón, el juego ya sabe automáticamente, antes de que incluso el personaje haga la animación, el juego ya sabe qué es lo que va a hacer el personaje. Entonces, por eso es un recurso que se usaba muchísimo en las arcades para poder hacer a la gente que consuma muchísimo más. Ah, ok. Ok.
Ok. Oh, pero si volteé del otro lado para poder pegarle al fantasma. Y justo apareció donde iba a ir. Venga a lo que me refiero. Justo el fantasma apareció donde yo me estaba dirigiendo mientras estaba saltando. Bueno, una cosa también tal vez a tomar en cuenta es que este es un juego indie, pues, ¿no? Y probablemente ese tipo de tecnología para que la CPU tome decisiones inteligentes en lugar de solamente leer los comandos del jugador, precisamente porque es un juego indie, este tipo de tecnología puede ser un poquito cara de implementar, pues, ¿no? Eh, a ver, voy a checar algo por acá. Y me gusta muchísimo, ¿sabes qué? Porque, por ejemplo, hay gente que le gustan o que le gustan ciertas franquicias y tal, y que le gustan ciertos juegos, pero no les gusta reconocer las fallas que tienen estos juegos, lo cual yo creo que es un factor súper importante a darse cuenta de que las personas pueden tener y se pueden cegar en cuanto a sus franquicias favoritas. Eh, y esto, por supuesto, que denota no solamente fanatismo, sino que también... eh, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, el hecho de que se pueden cegar, como lo mencioné anteriormente, cegar de los errores que un juego tiene. Y de hecho, lo mejor que para que una franquicia mejore como tal, como franquicia, es que se hagan anotar más los errores, siendo que, pues, no quieres que un juego anterior o el juego original, digamos, arrastre todos estos errores, mal diseños en el gameplay, lo que sea, etcétera, hasta el otro juego, porque no tendría sentido ya que pues no se vería una evolución como tal en los juegos. Y por eso yo personalmente, por ejemplo, me gusta muchísimo la autocrítica. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mejorar como persona conmigo mismo, con mis habilidades y tal. Eh, y eso también aplica también, incluso con las cosas que más te gusta es cuando precisamente uno debería ser más crítico, incluso siendo que darte cuenta de esas cosas te va a ayudar muchísimo a mejorar esas mismas cosas para no seguir haciéndolas, pues, ¿no? Y lo mismo aplica en los juegos. Si la gente se queja de que estas cosas y estas cosas están pasando en un juego, pues lo más seguro es que lo vayan a corregir en el siguiente juego, ¿no? Y ahí es cuando se ve la evolución de ciertos juegos. Ahora, Hollow Knight solamente tiene una entrega. Entonces, por eso lo he mencionado también anteriormente, ¿no? De que probablemente en Silksong vayan a corregir todos los... bueno, no todos los errores, pues, ¿no? O al menos la mayoría de, de cositas, de peros que Hollow Knight, que estamos jugando actualmente ahora mismo, haya tenido. Y que por ser el primer juego de la franquicia, pues se le pueda de una u otra forma justificar, pues, ¿no? Aunque no es justificar la palabra, sino que simplemente como es el primer intento, pues en el primer intento se van a cometer muchos errores. Entonces, con el... como es el ciclo natural de las cosas, pues las cosas evolucionan. Y en una segunda entrega lo más probable es que vayan a corregir muchas cosas de que, de que Hollow Knight 1 tenga, pues, ¿no? Dice, en los juegos de pelea es injusto cuando te hacen justo un agache importante en un combo. Eso es, mira, los juegos de pelea, por eso mencionaba los de las arcades, porque
el mencionar las arcades da muchísimo más contexto en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Las arcades precisamente se enfocaban muchísimo y abusaban muchísimo en lo que era el leer los registros de botones para que uno consuma más fichas, para que uno consuma muchas más monedas. Pero los juegos modernos ya no necesitan que uno ponga fichas, ya no necesita que uno ponga monedas. Entonces, ese tipo de gameplay se queda obsoleto, ¿no? Se queda totalmente obsoleto. Y por eso es que me extraña que en este tipo de juego, siendo que la habilidad, la brecha de habilidad es sumamente alta, me sorprende que tengan este tipo de recursos de leer los registros. Pero, una vez más, por eso digo, Hollow Knight es la primera entrega de esta franquicia. Y por ser el primer intento, por supuesto que van a haber muchas cositas y detalles como este tipo de cosas, ¿no? Y por eso digo que lo más probable es que en el siguiente juego, y lo he mencionado anteriormente, no solamente ahora, ¿no? Lo más probable que en el siguiente juego es que vayan a corregir la mayoría de ese tipo de peros que un juego puede tener en un primer lugar. Y mira, fíjate, eso me hace acordar también de algo sumamente importante que la gente no parece darse cuenta. ¿Y sabes qué, observador? Me refiero a Dragon Ball Sparking Zero. Y la gente pues dice, Sparking Zero es literal Tenkaichi 4 y que es la secuela y que, o sea, esperaban lo más grande, ¿no? Pero, ok, ¿cuánto tiempo ha pasado desde Tenkaichi 3? O sea, Tenkaichi 3, si no me equivoco, salió en 2010, no, 2007, perdón. A 2017 son 10 años. De 2017 a, a 2020 son 3, lo que lo hace 3 años. No, y de 2020 a 2025 son 5 años, lo cual lo hace 18 años desde que salió Tenkaichi 3 original, el Tenkaichi 3, pues, ¿no? Entonces, ¿es realmente Sparking Zero una secuela de Tenkaichi 3? Obviamente que no, no lo es. Y al no ser una secuela de Tenkaichi 3, eso significa que literal es como que un reinicio. Aunque el juego quiera... Mira, si le hubiesen puesto el número 4 al juego, ok, vale. Pero eso no significa que sea una secuela. ¿Por qué? Porque han pasado tantos, pero tantos años, casi 20 años, desde el que el primero pasó, que es imposible de que la misma gente que estuviesen haciendo el juego estén haciendo el nuevo. Entonces, en primer lugar, que sea una secuela no es ¿cómo se llama? Tal cual una secuela, porque lo hace otra gente. Puede haber gente involucrada que estuvo participando en el primer juego, sí, pero eso no significa que sea el equipo original. Y como más que todo es un reinicio de la franquicia, ¿no? No es una secuela. Es como que tener un proyecto sumamente antiguo y retomarlo muchos, muchos años después, ¿no? Literal, ni siquiera seguro te acuerdas de cómo hiciste las cosas al pie de la letra en la última entrega del proyecto que tenías. Y por lo tanto es imposible poder retomarlo desde ese punto al 100%. Y más que todo porque no es la misma gente al 100% también. Y bueno, y también porque es un producto, lo cual significa de que este producto está hecho para venderse, ¿no? Y como también al ser el reinicio de una franquicia, porque no es una secuela, repito, aunque lo quieran ver como una secuela muchísima gente, pero la verdad es que no es una secuela. Eh, Al ser un reinicio, significa que, ok, los desarrolladores y los inversionistas, sobre todo, no tienen ni idea que después de tanto tiempo de que se haya lanzado el juego, no tienen ni idea si es que el producto va a seguir vendiendo
como solía vender anteriormente. Entonces no tienen la seguridad de que va a vender. Por lo tanto, lo cual quiere decir que no le van a entregar demasiado presupuesto al juego. Entonces, el presupuesto, como de todas formas es una franquicia muy conocida, va a ser un poquito elevado más de lo normal, pero no al tal grado de que sea un juego, por así decirlo, God of War 3, por ejemplo. God of War 3 no tiene el mismo presupuesto que tiene God of War 1, ni tampoco el 2. ¿Por qué? Porque es la tercera entrega de una franquicia que ya está establecida y que incluso es la conclusión. Y lo mismo en Dragon Ball. Dragon Ball Tenkaichi, el original, no tuvo el presupuesto que tuvo el 3. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo de que la gente no se diera cuenta de que no es una secuela, Sparking Zero, sino que es un reinicio. Y debido a todos estos factores, no va a poder ser lo que probablemente hubiesen querido, que tenga un modo historia súper complejo y que tenga todas las sagas y que tenga un montón de cinemáticas y que, qué sé yo, huevón, que tenga personajes incluso como los tuvo, qué sé yo, los personajes de Dragon Ball, como por ejemplo Devilman o los hijos de Piccolo Damaku, que apareció uno o dos, si no me equivoco, en Tenkaichi 3. Y Tao Pai Pai. Y sabes, todos estos personajes que pueden no ser demasiado relevante a estas alturas en Dragon Ball. Entonces, eh, ok, de nuevo, no es una secuela, es un reinicio. Y debido a todos estos factores, es imposible de que esa cantidad vasta de contenido que había en el 3 sea aumentada para Sparking Zero. ¿Por qué? Porque literalmente el producto estuvo fuera del mercado muchísimos, muchísimos años. Entonces no tienen la certeza de que si va a vender bien o no. Entonces se van a la segura. El presupuesto no es del todo grande. Por lo cual quiere decir que el juego no va a tener demasiada o no tanta cantidad de contenido como la que se espera, pues, ¿no? Y a mí que realmente me sorprendió muchísimo que la gente, eh, entre comillas, se decepcionase del juego, siendo que no traía un modo historia súper robusto, siendo que el juego, pues, nada más son como que cinemáticas de unos cuantos segundos y una pelea, cinemáticas de unos cuantos segundos y peleas. Y ni siquiera son tanto cinemáticas, son más como que en un estilo de novela visual, hasta se podría decir. Entonces, en la vida, y mira, y no solamente tanto, sino que también por todas las sagas que abarca, porque abarca desde la saga Saiyajin hasta Dragon Ball Super, hasta que terminó Dragon Ball Super. Entonces, toda esa cantidad de sagas jamás iban a tener una estructura densa en contenido. ¿Por qué? Porque no solamente son muchísimas, sino que les costarían demasiado, una millonada. Pero que una millonada para hacer la primera entrega de una franquicia que sí fue popular en el pasado, pero no tienen la certeza de que vaya a ser popular todavía. Entonces, y mira, no estoy justificando tampoco Sparking Zero, porque por supuesto, pues, no hubiesen podido abarcado muchísimo mejor el tema del modo historia y tal. Este, pero si hubiesen abarcado mejor el modo historia, en consecuencia hubiesen tenido muchos menos personajes, menos sagas también, y por consecuencia la gente también se iba a quejar, pues, ¿no? Pero que en el Tenkaichi 3 habían más personajes, que en el Tenkaichi 3, qué sé yo, huevón, la historia estaba mejor, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente se hubiese podido abordar muchísimo mejor, pero
Lo más en consecuencia, como lo mencioné, es que no iba a traer las sagas modernas como Super, la saga de Black, Golden Freezer y así, tal, o el torneo de poder. No iba a haber nada de Dragon Ball moderno y solamente iba a ser desde, pues, de la saga Saiyajin probablemente hasta Majin Buu como lo es tradicionalmente, pues, ¿no? Y todo eso de las sagas modernas probablemente lo iban a querer meter en DLC, pero igual, de todas formas, con eso mismo la gente se iba a quejar bastante. Y de lo que más probablemente que se iban a quejar es de que no hubiesen tantos personajes, pues, ¿no? Y de hecho, se nota que todo el presupuesto de Sparking Zero, sobre todo se fue a eh, el desarrollar personajes jugables, pues, ¿no? Hay una cantidad tremenda, incluso mucho más que en Tenkaichi 3. Entonces, yo estoy seguro que todo el presupuesto o la mayoría se fue en hacer personajes jugables únicamente. Porque tampoco es que hayan demasiados stages o, arenas, pues, donde los personajes pueden jugar, pues, ¿no? El modo historia, por eso mismo también, no es el mejor de todos, pero creo que tampoco está tan mal, ¿no? Eh, y precisamente por el tema de que es el primer intento en el reinicio de una franquicia popular que fue en el pasado popular, no actualmente, es por eso que se fueron a la segura. ¿Y qué es lo que más a la gente le gusta? Son los personajes con los que puedes jugar, los personajes que puedes usar. Entonces, le dieron prioridad a algo que es más importante probablemente que al resto de las cosas. Obviamente descuidándolas un poco, pues, ¿no? Y dio como resultado tal cual. Pero yo no creo que Sparking Zero sea un mal juego. Porque se ha vuelto muy popular hablar muy mal del juego. De que fue un fracaso, de que un montón de gente dejó de jugarlo después del lanzamiento, lo cual es de hecho muy normal. De hecho pasa con todos los juegos. Y de que no actualizan demasiado contenido. Y es que Sparking Zero no es un juego de pelea tradicional, ¿no? Es un juego, es un arena fighter, que es como se le conoce en general. Entonces, este, pues no van a balancear a los personajes porque pues no es un juego competitivo netamente. Pero algo sí que es una queja bastante común es de que hay algunos personajes en el momento de jugar online que están sumamente rotos y que la gente los abusa demasiado. Y creo que en ese caso, porque interfiere con la experiencia del jugador al momento de irse a online, la hace probablemente insufrible. Creo que en este tipo de tema, solamente para mejorar la experiencia, creo que sí debería aplicarse uno que otro cambio, ¿no? Y balancear un poquito ahí los personajes. Pero no es obligatoriamente balancear estos personajes, siendo que no es un juego de peleas tradicional, entonces no es necesario. Ah, y hablando de juegos de pelea tradicional, que es algo que quería mostrar en el stream. A ver. Ultra Street Fighter 4. Por supuesto que un juego tradicional de peleas, o sea, Street Fighter 4. Que Ultra es la tercera edición de Street Fighter 4. O sea, está Ultra, está Arcade Edition, está Champion Edition, creo que era. No, pero creo que Champion Edition está dentro de la versión arcade. Y luego viene Ultra, que es este de aquí, que es la última versión de Street Fighter 4. ¿Por qué hay tantas versiones de Street Fighter 4? Por literal agregar contenido y balanceo. Aunque esto ya es una modalidad de hace más de 10 años.
Es una modalidad un tanto antigua, pero precisamente porque es un juego de peleas tradicional es que se hacían reediciones y reediciones para poder balancear un poco, añadir mecánicas, personajes, etcétera, y que la gente se sienta muchísimo más cómoda con el juego cada día que lo juegan y para hacer la experiencia muchísimo más cómoda. Lo cual en el caso de Sparking Zero no es como tal un juego de peleas tradicional. Entonces el balanceo pasa a un segundo plano, ¿no? Y pues yo creo, la verdad, de que... Ok, está bien el tema de las quejas, pero también dense cuenta un poquito en el contexto en el que está el juego, ¿no? Oh, y bueno, voy a dejar ese tema ya aquí, porque creo que ya lo que se tuvo que decir, lo importante, pues ya fue dicho. Porque si siguiera con el tema, pues estaría repitiendo y repitiendo las mismas cosas, ¿no? Y bueno, vamos a seguir jugando también este Hollow Knight, pues. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas del minero Toy Story, tal vez? No, creo que no lo recuerdo, hermano. Tiene muchísimo tiempo de que vi Toy Story. De hecho, debería verla tal vez. ¿Qué dice? Yo te diré lo que es injusto. Bueno, terminé todo este tema del tema de las franquicias al ser primerizas y en los reinicios, porque creo que es un tema que la gente bastante lo toma. O sea, no podría decir lo toma a la ligera, sino que no se dan cuenta un poco del contexto en cómo se dan las cosas. Pero creo que es importante dar un poquito de contexto, pues, ¿no? A ver, sigamos con este boss, pues, puta madre. Ok. Oh, wow. Ah, ok. Ah, pero... Ok. Eso tuvo un poquito de trampita. Apareció arriba mío, literal. Ahí también tuvo trampita porque apareció arriba mío el fantasmita. Ok. Ah. Ah, ok, ok. Tiene bastante vida este boss. Y podría decir incluso que tiene hasta más vida que el otro. Ok, pero estuve incluso un poco más cerca esta vez. Oye, creo que con toda esa charla de los jueguitos y tal, creo que sale hasta clip. Me gustan mucho estas charlas sobre reflexionar de cosas y tal. Me gustan muchísimo. Creo que con eso podría salir clip. A ver. ¡Ah! No puede ser. Apareció literalmente arriba mío. ¿Y por qué no me pegó? Porque hice un salto débil.
Nada más por eso no me pegó. Ah, y esta vez, mira, fíjate justo lo que pasó, huevón. No puede ser. Ah. Ah, what the fuck, ¿qué pasó ahí? Oh. Oh. Ah. Oh. Qué raro, a veces no cubre tanto terreno. Ok. De hecho, esta vez sentí que le pegué incluso menos. Ok. A ver. Estuvo tan buena esa charla de los jueguitos que hasta me hicieron ganarle al boss. Uy, ¿esto? Inspeccionar. Una figura conectada a un dispositivo. Examinarla de cerca. ¡Wow! ¿Otro boss? ¿O qué onda? Has consumido ala sombría. Alma sombría. Oh, ¿dos habilidades tan cerca una de otra? Alma sombría. Pulsa círculo para desatar a un espíritu más poderoso. Ok. Este hechizo consume la misma cantidad de alma, pero es más poderoso. Ah, ok. Es como que un bufeo al hechizo regular, ¿no? O sea, ok, un bufeo y una habilidad nueva. Ah, ok, esto llevaba esta parte de arriba nada más, que era por donde salías. No, y no hay nada más, pues. Ok. Ok, terminamos entonces con esta parte. Literal, sí, terminamos con esta parte. Ok, genial. Lo bueno es que nos estamos dedicando exclusivamente a acabar con todos los bosses. De hecho, que teníamos pendiente. De hecho, nos vamos a dirigir ahora a las alcantarillas, ya que es la ubicación que tengo más cerca de Ciudad de Lágrimas. Y ajá, en canales reales. O era Cuenca Antigua, no recuerdo exactamente, pero puedo tomar cualquiera de las dos de todas formas. Mm, a ver, vamos pues. Que por cierto, algo que también tengo pendiente es regresar a la zona donde están... ¿Dónde están? A ver. ¿Dónde están las minas? O la mina.
Porque ahí también hay una parte en específico donde puedo usar el doble salto para poder continuar y investigar una zona nueva tal vez, supongo. O simplemente puede ser, qué sé yo, algún accesorio, algún secretito chiquito y tal. Ok, seguimos bajando entonces. Ok, ya es a mi derecha, por acá. Creo que sí era acá. Sí, creo que sí es por acá, ¿verdad? Un kamikaze, ok. Mm, sí, de hecho sí es acá. A ver, pero ¿dónde es exactamente? El agua me trae todo lo que deseo. Solo necesito encontrarla. ¿También te trajo aquí? ¿Tienes hambre? Compartiré contigo mi comida. ¿Sí me das, Geo? Ok, supongo. Este Geo es mío. No intentes recuperarlo. No trataba, no te preocupes. Ten, llévate tu comida cuando te vayas. Oh, sí es cierto que este era un spam de huevos podridos, si no me equivoco. Ajá, exactamente. Bueno, todavía no tengo idea para qué sirven los huevos podridos, pero pues para algo deben ser, ¿no? Dice, voy a poner a cargar el móvil. Dale, dale. Oye, observador, ¿escuchaste toda mi charla de los jueguitos y de Sparking Zero? Espero que sí, estuvo muy buena, la verdad. Creo que con eso incluso sale clip para poder subirlo en YouTube o en TikTok, qué sé yo. Ok, voy a buscar al boss, debe estar por acá. Puedo escuchar algún kamikaze por acá también. Oh, son estas cucarachas saltarinas. Sí, güey. Ah, ok, sí lo escuchaste porque... como que, no sé, sentí como que esa necesidad porque, o sea, escuché, bueno, no escuché, sino que vi mucho como que contenido así de creadores y tal, de que, y bueno, no solamente de creadores, sino que también de la gente, que mucho se quejaba del Sparking Zero por alguna razón. Y bueno, yo como tengo un poco más de perspectiva, porque literal, obviamente crecí con los videojuegos y sé, y tengo una idea incluso muchísimo más general, no solamente de cómo se estructuran los juegos, sino que también de cómo es el desarrollo. Entonces, sé un poco más de perspectiva y sé también cómo es que, o por qué se manejan estas cosas de la forma en las que se manejaron, pues, ¿no? Dice un poquito más y te digo que contenido auspiciado. ¿Auspiciado te refieres? No, pero, o sea, yo no estoy negando las quejas que hubo con el Sparking Zero, sino que el tema es que no comprendo cómo es que hay tanta gente que no entiende del todo el contexto del por qué el Sparking Zero se hizo de esta forma, ¿no? Más que todo va por eso, porque después de eso, a mí la verdad, pues, ¿por qué me tendría... Oh, mierda, ¿por qué me tendría que importar qué es lo que a la gente le gusta o no, pues, ¿no? O sea, yo soy sumamente indiferente a los gustos de la gente, pero algo creo que considero que es sumamente importante resaltar es el hecho del por qué se hacen estas cosas de la forma en las que se hicieron.
Entonces, siento que es importante dar un poquito de contexto, ¿no? Además, no estaba defendiendo el juego, solamente estaba aclarando por qué estos puntos se dieron como se dieron, lanzando la probabilidad más grande del por qué. Obviamente yo no trabajo en Bandai Namco y no sé exactamente por qué decidieron hacer el juego por cómo se hizo, pero tengo una buena perspectiva para determinar del por qué se dan estas cosas, por cómo se dan, ¿no? Además, fíjate, yo que soy súper fan de Bandai Namco, por ejemplo, una de las cosas que no solamente no me están gustando a mí, sino que a un montonazo de otra gente, es que Tekken 8 la están cagando con Tekken 8, literal. La están cagando bastante con Tekken 8. Entonces, y mira, Tekken es de mis franquicias favoritas. Es mi franquicia favorita de peleas número uno. Y, y justamente por eso es que, o sea, yo no me ciego con las cosas que me gustan. A mí me gustan ser muy crítico con las cosas que me gustan muchísimo más incluso. Entonces, siento yo esa necesidad, ¿no? De poder aclarar un poquito cosas que siento que son necesarias que se hablen porque al parecer no hay demasiado contexto del por qué suceden, ¿no? Dice, yo preferí el Dragon Ball Fighters. Muy bonito, claro. El Dragon Ball Fighters es un juego de peleas más tradicional, ya que está súper inspirado en Marvel vs. Capcom 3. La verdad, para mí Dragon Ball murió en el Xenoverse 2. Fuck. ¿De dónde salió este bro? Por ejemplo, yo ni siquiera he jugado... Mira, yo no he jugado Dragon Ball Xenoverse. ¿Por qué? Porque a mí, sinceramente, las historias alternas, las historias estas de volver al pasado y de que esta línea temporal y que esta otra línea temporal, la verdad es que no se me hacen muy atractivas. Yo prefiero que aborden nada más lo canon y ya está. Pero ese soy yo. Y, de hecho, muchísima gente disfrutó, me imagino que eres tú incluido, disfrutó del Xenoverse 2 o del Xenoverse 1 y 2 de los originales. Y no solamente muchísima gente disfrutó estos juegos, sino que también los juegos se vendieron tan pero tan bien que hasta el día de hoy hay actualizaciones de Dragon Ball Xenoverse. Y no solamente actualizaciones, sino que también hay cobertura en personajes, porque si no me equivoco, hace poco nada más sacaron Gohan Bestia, si no me equivoco, en el Xenoverse. Entonces, imagínate pues, ¿no? Yo personalmente no soy fan de Xenoverse, pero puedo reconocer por qué a la gente le gustó tanto, pues. El tema es que a mí me gusta ser muy objetivo en todo, absolutamente todo. Y eso va también por las cosas que a mí me gustan. Y incluso cuando a mí me gusta ser incluso mucho más crítico con las cosas que a mí me gustan precisamente porque me gustan, porque quisieran que mejoren, ¿no? Entonces, ese soy yo, pues, ¿no? Ese soy yo. Claro está que ese soy yo. Oh, se debió haber muerto con el agua, ¿no? Sí. A ver. Ok. Ok, aquí por acá cerca hay un boss. Entonces voy a farmear un poquito de alma.
Dice, ni el 1, pero era lo que había para jugar. Ah, a mí no me gustó el Xenoverse 2. Oh, ok, vale. Prefiero el Elder Scroll Online. Oh, ese no lo he jugado, ¿eh? Bueno, en general siempre como que le huyo un poco a los juegos online. Siendo que, pues, literal, los juegos online te consumen el alma. Y no quisiera pasar por eso de nuevo, sinceramente. Y cuando te pagan por la publicidad. Que deberían, ¿eh? No, pero no es publicidad, es solo abordar los temas que creo que son interesantes de abordar. Y no solo lo haría por las franquicias que me gustan, sino que también por otras cosas. Pero por ejemplo, mira, yo no me atrevería a hablar como que demasiado de otras franquicias, siendo que por lo mismo de que son franquicias externas a mi conocimiento y familiaridad, pues no tendría como que demasiado contexto o criterio para poder hablar acerca de estas, pues, ¿no? O sea, también entra el tema este de lo que tú, el de la información que manejas. Y si no tienes como que demasiada información, tirar para aportar generalmente, ¿no? Y no tanto en cosas específicas como es las que estuve hablando, pues. Dice, yo sí dejé de jugar cositas de Dragon Ball muy rápido. Ah, bueno, por ejemplo, a partir de... Si no me equivoco... A partir de Raging Blast 2, los juegos de Dragon Ball perdieron mucha calidad. Y Raging Blast 2, estamos hablando de 2012. Entonces, la franquicia se recuperó un poco con Xenoverse. No con el 1. El 1 no fue muy bueno del todo. El 2, sí. A partir de ahí salió el 2. Salió Kakarot. Porque después de Xenoverse se dieron un descanso y no lanzaron casi ningún juego de Dragon Ball hasta Kakarot. Y después salió Fighters también. Y después... ¿Cuál salió el último? Pues el Sparking Zero, ¿no? A menos que me esté saltando uno que otro jueguito. Pero no han sido muchos juegos de Dragon Ball precisamente por la pérdida de calidad, pues, ¿no? Es más, Dragon Ball Super ni lo miré de no por ser por los clips de Facebook. Ah, claro, también pues, ¿no? Hay muchísima gente que no le gustó Dragon Ball Super. Yo no me considero súper fan de Dragon Ball Super. Lo disfruté, sí, claro está. Pero no podría decir que soy súper fan porque obviamente hubieron cosas que no me gustaron, pues, ¿no? Oh, ok, por acá debe estar el boss, entonces vamos a buscarlo. ¿Dónde estás, mamañema? Oh, ok, vale, sí está por acá. Es cierto, no hay banquitos por acá cerca, huevón. Si me muero va a valer burger. Lo cual no es para nada bueno, huevón. Y si es cierto, si me muero, no tengo cómo curarme. Ok, voy a buscar un banquito por acá, que de hecho tengo una idea por dónde puede estar. Dice, nah, la mera neta, intenté jugar Xenoverse solo porque era el único en el mercado. Ya con Fighter sí valió la pena. Sí, es que Fighter precisamente es un juego muy bien hecho. Y no solamente porque es un juego bien hecho, sino que, mira, los desarrolladores se encargaron y se encargan actualmente también de la saga Guilty Gear, que es un juego de peleas tradicional 2D. Que Guilty Gear Strive es el juego que yo he estado jugando por mucho tiempo también, que es este de aquí, Guilty Gear Strive. Y esta gente, que es Arc System Works, ha estado haciendo desde los 90 un montón, pero que un montón de juegos de peleas. Entonces tienen muchísima experiencia, pues, ¿no? Y por eso es que Fighter salió como salió, siendo un muy buen juego, con unas bases muy sólidas.
Dice Boku no Hero The Game lo saco. Ah, ese sí no sé. Es que tampoco no conozco mucho la franquicia. No he visto el anime, sinceramente. Pero todos estos juegos de anime, mayoritariamente los juegos de One Piece, de Caballeros del Zodiaco, de Demon Slayer, los hace Bandai Namco. O sea, la misma gente que hace Pac-Man, Tekken, ¿sabes? Los juegos de Dragon Ball. El Tekken es bueno, pero se mamaron en el requerimiento gráfico. Ah, es que sí, siempre se van mucho por el tema de gráficos fotorrealistas. Finalmente Smash Bros. Porque le gusta a los colegas. Claro, Smash Bros. Es más como Sparking Zero, por ejemplo. Es más un juego es más un juego casual, pues, ¿no? No necesita demasiada como que... Eh, balanceo. Aunque en Smash sí hay una escena competitiva muy fuerte. Pero precisamente Nintendo no se va tanto por el camino de lo competitivo. Sino porque... para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Skullgirls se pasa de tryhard la gente. Ah, claro, Skullgirls también es más... Es un fighting 2D. Yo jugué muy poco Skullgirls, pero tiene una comunidad bastante activa también. Y precisamente porque es un free to play. Lo mismo, de hecho, está por pasar con 2XKO, el juego de peleas de la franquicia LOL. Y que por cierto yo también quiero probar, estoy ansioso. Estoy ansioso de veras por probarlo. Y en BlazBlue, si no me equivoco, son un developer muy cercano a ArcSys. Entonces, ahí también pues no va un poquito de la mano este tema de que tengan mucha experiencia con jueguitos de pelea. Y es bastante pesado para ser casual. Pero BlazBlue no es un juego casual. O sea, BlazBlue está en la categoría de Anime Fighter, que es la misma categoría que Guilty Gear Strive. Y ambos son 2D tradicionales. Fighter tradicionales en 2D. Mira, por eso digo que en estas cosas que tengo bastante conocimiento, pues puedo lanzar cosas más precisas, como lo estoy haciendo ahora. Y pues con cosas de los que no manejo demasiado conocimiento, pues siempre va a ser más que todo en un tono general, pues, ¿no? Estos bros van a andar jodiendo. Dice 2XKO, claro, ¿no? Sí, yo también lo espero, claro, sí, por supuesto, pues. Sí, es que va a ser un free to play también. Mira, hablando de free to plays, de peleas. Y mira, este es al estilo Smash, pues, ¿no? Me imagino que también debes conocer el... ¿Cómo se llama? ¿Brawl Stars? Creo que se llama. No recuerdo exactamente cómo se llama. Pero es como el Smash, pues, ¿no? Pero que es un free to play. Ese también lo jugué por un tiempo, pero pues yo nunca he sido demasiado fan del Smash. El Smash es para mí un juego para pasarte, qué sé yo, el modo historia y ya está, ¿no? Si algo nos mandamos retas, si el PC lo tira bien. Sí, claro, también podríamos jugar. Porque estoy esperando el juego también, entonces estaría buenísimo jugarlo, de hecho. ¡Ah! Sí, se espera bastante el 2XKO. Entonces, sí, por supuesto, hermano. ¡Oh! Oye, hermano, observador, algo que me estoy dando cuenta ahorita, algo que sí es muy brutal, o sea, que me había dado cuenta anteriormente, pero ahora, estando con audífonos, algo que me estoy dando cuenta es que el diseño de sonido del juego de Hollow Knight es brutal. Es buenísimo. Ok, ya cayó.
Pero se murió en el agua. Supongo que era por eso que no quería bajar, pues, ¿no? Ok, vale. Y sí, el diseño de sonido está brutal ahora que estoy jugando el juego con audífonos. Dice, no me refiero a que su arco de aprendizaje en Blast Blue es demasiado hard para compartirlo en redes sociales. Y se frustran bastante. Ah, claro, es que... Bueno, precisamente mira, esto es lo que pasa con los juegos de pelea. Que no solamente Blast Blue, sino que en todos los juegos de pelea, el rango de aprendizaje es sumamente amplio. Y de hecho, es precisamente por eso es que los desarrolladores, incluyendo Tekken 8, Guilty Gear y Street Fighter 5 y 6 pecan de querer hacer de simplificar el juego, de sobresimplificarlo, porque precisamente no, porque la gente que se frustra al jugarlos abandonan el juego y pues a los desarrolladores eso no les conviene, pues, ¿no? Entonces, ahora lo que está pasando con los juegos de pelea modernos es que los quieren sobresimplificar para abordar más gente, lo cual está bien, pero creo que están exagerando demasiado. Y por eso están perdiendo gente clásica también. El Injustice es uno que es medio, diría que es hasta más fácil. Sí, de hecho, Injustice 1 y 2 son juegos sumamente simples, aunque el 2 es un poco más complejo, sí. De hecho, yo tengo el Injustice 1. Lo tengo en digital. Lo probé y todo, pero no es tanto no es tanto de mi gusto el juego. El juego está muy bien, está muy bonito. El modo historia es súper cool, de hecho, porque va intercalando personajes con personajes. Pero al menos yo personalmente, para jugarlo competitivamente, creo que no. No es tanto de mi gusto. Claro, el sonido ambiental es súper... Sí, es brutal el diseño de sonido que tiene Hollow Knight. Está buenísimo, de hecho. Se puede escuchar todo claramente. ¡Ah! ¡Ah! Ok. ¿Qué dice? En eso le doy el beneficio al Dragon Ball Fighter, porque le metieron pupa para el público novato, es más llevadero. Claro, mira, lo que hicieron con el Dragon Ball Fighters es hacer combos en automático. Y si no son combos en automático, son combos sumamente sencillos de hacer. Y es por eso también que a la gente le gustó muchísimo el juego, porque no solamente era para el ámbito competitivo, sino que también agregaban cierto nivel de complejidad también para los pros. Entonces abarcó ambos públicos y no solamente uno solo. Y de hecho en el balance está la clave, pero ¿sabes qué? Y esto lo he mencionado anteriormente también. El balance es muy muy difícil y más que difícil es sumamente caro de implementar. Entonces por eso siempre prefieren irse por una opción. Y lo más regular es que se vayan por la opción más, más rentable financieramente, pues, ¿no? Lo cual, pues, tiene un montón de lógica. Y las empresas tienen todo el derecho a tomar ese tipo de decisiones, pero es a costa de que, por supuesto, a los fans no les vaya a gustar lo que hicieron con la franquicia, ¿no? Ok. ¿Qué dice? Al final es divertirse y jugar en local. Claro, también jugar con tus amigos siempre que ya sea que lleguen a tu casa, ¿no?
O también online. Porque en online en su mayoría o está lleno de tryhard o directamente se te va la vida con el lag. Claro, también pues, ¿no? Que por ejemplo yo entraría también en eso, en ese tema de los tryhards. Ah, mira, observador, creo que es buen momento para poder mostrarte los jueguitos, ¿no? Aunque ya mostré uno, pues, ¿no? Mira, a ver, el que ya había mostrado. Ultra Street Fighter 4. Ahí, ahí se ve muy, muy bonito. Siempre quise la edición física de Ultra Street Fighter 4. Eh, ¿Por qué? Porque la edición vanilla, o sea, Street Fighter 4 original, sin ningún tipo de actualización, nada. Y Ultra Street Fighter 4, perdón, Street Fighter 4 Arcade Edition. Este... ¿Cómo se llama? No era muy difícil de conseguir. Aunque, como Ultra Street Fighter 4 fue la última versión de Street Fighter 4, pues yo nunca quise comprarme la Arcade Edition. Entonces siempre quise esta edición. Que lo mencioné anteriormente, Ultra Street Fighter 4 yo lo tenía en digital. Pero siempre quise tenerlo en físico. Y justo lo vi súper barato en Facebook Marketplace. Entonces dije, ok, dale pues. Y siempre me encantó esta portada en tonos dorados de Ryu. O sea, se ve increíble. Oh, es que hay mucha sombra ahí. A ver, ¿puedo hacer algo tal vez para que se vea un poquito mejor? Ahí más o menos creo que se ve mejor. Ajá. Pero y es que esta portada es increíble. Siempre se me hizo muy, muy pro. Y también está el disco, pues, ¿no? Que es el disco con la misma imagen de Ryu que tiene en la portada. Y aquí, mira, este manual, este manual significa que este era ya literal el fin de la era del PlayStation 3. Entrando ya la era del PlayStation 4. De hecho, esta edición salió en 2014 y un año después salió Street Fighter V. Y por eso el manual es sumamente simple. De hecho, es solo un papelito, mira. Y desde aquí es que los manuales se empezaron a hacer de esta forma. Literal, es un papelito nada más, sin colores, sin nada. Pero aquí tengo pues la edición Ultra Street Fighter 4 en físico pues. Oh, a ver, déjame leer por acá. Dice, es que tienen que controlarlo porque yo me aprendí como la mitad del repertorio del Brasbu, pero es inaudito la cantidad de variación golpe palanca. No, sí, y de hecho, ya que, no, si, o sea, si vieses los comandos que hay en Tekken, o sea, son cientos y cientos y cientos de movimientos que te puedes aprender. Que al final uno no usa todos, pero siempre es bueno tener y saber qué tipo de herramientas tienes a la mano, ¿no? ¿Qué dice? PS3, claro, salió bueno, en formato físico salió para PlayStation 3 y Xbox 360. Después, las ediciones de PlayStation 4 son meramente versiones... ¿cómo se dice? Versiones digitales. Pero aquí tengo yo la versión física, que la pude conseguir. Muy, muy bonita versión, la verdad. Y de hecho, es una versión, por eso mismo dije, pues, ¿no? La vi en Facebook Marketplace, barata. Y dije, pues, ok, esta es mi oportunidad. Porque normalmente te la encuentras un poquito más cara o más cara de lo que yo lo conseguí, ¿no? Pero acá está, Ultra Street Fighter 4. Y no se jugaba en crossover. Ah, no, pues es que
Los juegos viejos no tienen tanto... No tenían cross-plataforma, pues, ¿no? Eso más que todo se dio en la era del PlayStation 4. ¿Qué dice? En ese juego sale el brr brr patapín. Exactamente, ese mismo salió. Y el otro que quería mostrar era este huevón. Street Fighter Cross Tekken o X Tekken o Street Fighter contra Tekken, ¿no? Que, por ejemplo, esta copia en comparación a Ultra, Street Fighter 4 no es tan escasa, pero sí está un poquito más carita de lo normal. Y en realidad este juego yo nunca lo jugué, pero a este juego no le fue bien ni en ventas ni en reputación con la gente. Entonces, este juego le quitaron el soporte así como que a los 5 meses nada más de haber salido. De hecho, Street Fighter... No, a ver, ¿cuál salió primero? Creo que salió primero Street Fighter Cross Tekken y a los 6 7 meses salió Ultra. ¿O fue al revés? No, sí está bien, está bien. Primero salió Cross Tekken y después salió Ultra a los meses nada más. Y mira, ambos son desarrollados por Capcom. Entonces, Capcom, ¿a cuál franquicia le va a dar prioridad? Pues por supuesto que a su franquicia bandera, Street Fighter. Y no tanto a una franquicia crossover junto con Tekken. Y es que, por ejemplo, en Cross Tekken, no... La verdad es que con las mecánicas sí la cagaron un poco. Hicieron bastantes cosas bien, pero bastantes cosas otras hicieron mal. Entonces, por eso la gente no la apoyó tanto. Pero, por ejemplo, Cross Tekken siempre fue un juego que todo el mundo esperaba. Que estas dos franquicias literal hicieran un collab, pues, ¿no? Pero con el tema de que... O sea, mira, a ver. Capcom fue siempre muy avaricioso, ¿va? Y, por ejemplo, este juego literal es Street Fighter 4, pero con mecánicas diferentes, un poquito diferentes, no tanto, porque el núcleo del juego es literalmente... Este es Street Fighter 4, pero con personajes y escenarios de Tekken y las mecánicas un poquito cambiadas y el sistema de equipos, que son 2 contra 2. Por eso está aquí en la carátula, pues, ¿no? Está ahí, aquí Ryu, y arriba de Ryu está Chun-Li. Y aquí está en la derecha, no, aquí Kazuya, y Nina está aquí abajo, ¿no? Entonces, hicieron muchas cosas buenas en Cross Tekken, pero al mismo tiempo hicieron bastante cosas malas. Entonces, por eso la gente no lo apoyó. Y también, por ejemplo, no vendió demasiado precisamente por eso. Y mira, muy aparte de las mecánicas y tal, el juego trae DLCs dentro del disco. Dentro del disco. O sea que no eran DLCs que tenías que descargar porque los hicieron después del lanzamiento, sino que era literal, o sea, DLCs dentro del disco. ¿Y cómo se les ocurre cobrar DLCs que ya están dentro del juego? O sea, no tiene ningún sentido, pues, ¿no? Dice, hola Estefan, ¿qué tal Sama? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal Sama? ¿Qué tal va todo? Espero que todo bastante bien. Hoy en día lunes, pues, ¿no? Feliz día de la hierba. ¿De la hierba? ¿Cuál hierba? ¿La del Resident Evil o cuál? Y a ver. Sama, estamos mostrando acá estos 2 jueguitos que conseguí este fin de semana, que me llegaron hoy en el correo. Que es Ultra Street Fighter 4 y Street Fighter Cross Tekken. Jueguitos de pelea, literal. Para la colección, que siempre quise tenerlos en formato físico. Ultra Street Fighter 4 lo tuve en digital más que todo. Y bueno, Cross Tekken, este sí nunca lo tuve.
Ok, seguimos entonces con el caballerito hueco. ¿Cuánto y por qué tan caro? Si no me equivoco, Ultra Street Fighter 4 me salió en 17, 16 dólares por ahí, más o menos. No, 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 miento, miento. Estoy exagerando, de hecho. Me salió en... No, ambos me costaron al mismo precio. Si no me equivoco, fueron unos... mmm, ¿7 dólares? ¿6 dólares? Por ahí. Cada uno. En total 12. Y formato físico y que son ediciones físicas relativamente escasas. La verdad es que fue una gangota, sinceramente. Entonces estos dos jueguitos, aparte de ser juego de peleas y ser juegos de mis franquicias favoritas y yo siendo un super fan de los jueguitos de pelea, la verdad es que fue una super gangaza, sinceramente. Y me encantan. Oh, se me cayó uno. ¿Qué dice? El Smash de Play 3. Ah, el PlayStation All Stars, creo que se llama, ¿no? Un asco en online, pero entretenido con los compas. Claro, sí, llegaba a ser entretenido. Yo nunca lo tuve, por cierto. Solo jugué la demo, recuerdo. Pero sí me hubiese gustado jugarlo, la verdad. Al menos como para probarlo. Pero mira qué bien los cuida. Sí, es cierto. No, es que yo soy un pro para cuidar mis discos, la verdad. Y de hecho, en mi colección de jueguitos de Play 3, también tengo unos cuantos jueguitos raros. Hasta tengo una o dos, creo que eran. No, creo que es una sola. Una edición de un juego súper clásico de Dragon Ball que está totalmente en japonés, huevón. O sea, tengo literal una edición de Japón. ¿Dónde mierda estoy? A la verga. Oye, esto parece un nido de la película esta de Aliens, creo, ¿no? Todo muy tripofóbico, como diría la chaviza. No, pero a los jueguitos no les pasa nada si se caen en la cajita. Además, los Blu-ray, precisamente porque son Blu-ray, duran un montonazo. Y no son como los jueguitos de PlayStation 2, pues, por ejemplo. Los originales, obviamente, no los piratas, pues, ¿no? Porque esos literal con el soplito de la Rosa de Guadalupe se estropean, literal. Yo tengo el Hatsune Miku Project Diva F2 versión japonesa, ya que solo salió en Japón. Ah, pero ¿cómo lo conseguiste? ¿Se lo compraste a alguien o lo exportaste de Japón? Porque yo, por ejemplo, la versión de Dragon Ball que tengo, japonesa, pues literal sí se lo compré a alguien, ¿no? En que su familia se le trajo la Play 3 y el juego también desde Japón. Hay un kamikaze por acá. Ok. A ver. Hay dos caminos incluso, pero a ver qué hay primero por acá. Ok, nada más es un... No, esto es nuevo. A ver, pero ¿qué hay por acá primero? De hecho, estoy en busca de un banquito para poder darle al boss. Y no tener que estar regresando desde muy lejos, la verdad, qué hueva. Fuck. Justo estaba leyendo el chat, what the fuck.
Observador me dio el contacto. Él sabe cositas. No, pero ¿sí lo exportaste o no? O sea, porque sí se puede exportar, pues, ¿no? Pero creo que es un poco carito, pues, es el tema. Que te lleguen las ediciones para acá. De hecho, este mismo tema de la exportación se está oyendo bastante ahora que la Nintendo Switch de Japón es más barata, pues. Oye, what the fuck, ¿por qué está todo blanco por acá? ¡Ah! Casi me mata, huevón. Ok, supongo que tengo que tener un poco de cuidado. Hijo de puta. Ok. Uh. Regresa también, fuck. Ok, vale, ya empiezo a entender la dinámica de este lado. ¡Ah! Dice, lo compré por Japón Games. Tardó 22 días a que llegue y medio a que me estafen. Claro, ese es el tema de comprar online, pues, no, es una huevada. Pero pues, literal, te tomas el riesgo. Pero cuando sale bien vale la pena. Y cuando no sale bien, pues, pi. Pues, ¿qué te puedo decir? Y pero ¿qué tal tu juego? ¿Lo pudiste probar o no tienes hardware disponible para poder probarlos? ¿O solamente lo compraste por coleccionismo, pues? What the fuck, ¿por qué no hay nada aquí debajo? Bueno, supongo que no hay nada por acá. ¡Ah! Hijo de perra. Ah, ¿por qué? Oh, va hasta el final de la... De la... De la... Del pasillo este. Ok. Al menos le pegué unas cuantas veces para poder curarme. Oh, se fue del otro lado, se bugueó. ¡Ah, mierda! ¡Ah, qué pesados! ¿Qué dinámica tan pesada tienen? Sigo teniendo la PS3. Le di una viciada. ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! Yo también tengo la PS3 aquí justo enfrente mío. Y por eso también es que pude disfrutarlos un poquito, pues, ¿no? De hecho, voy a ver si me consigo también una capturadora de PlayStation 3. Para ver si streameo también uno que otro jueguito de PlayStation 3 por acá. Estaría cool, de hecho. Pero, Sama, ¿has streameado el Miku o no? Iba a decir, ¿has streameado el Miku en stream? O sea, literal, repetir stream 2 veces. Oye, pero estos bros creo que no se mueren, ¿verdad? ¡Oh, sí se mueren! Ok, no esperaba realmente a que se murieran. Ok, pero sí se mueren. Oh, ok, vale. Pero no hay nada por acá, creo. Oh, ok, vale.
No hay nada por acá. Oh, por acá no hay nada. What the fuck? Oh. Oh, es por arriba nada más que puedo romperlo. Fuck. Ah. Ok, vale. Ok. Tengo que encontrar un lugar seguro. Si no me voy a morir, huevón. Sí lo he streameado, pero solo el Megamix. Ah, ok, vale, vale, vale. Oye, justo estábamos jugando con Jason, el VR chat. Y, y ahí me puse los skins de la Miku del Fortnite que quería. Pero pues están muy caritos, la verdad, como para andar comprándolos en el Fortnite. Eh, pero ahí al menos los tengo en el VR chat. Fuck. Ok. Ok, voy a ver si lo traigo de este otro lado de nuevo. Para poder matarlo. Ajá. Y aplico lo mismo. Oh, pero ya se fue del otro lado. Ok. Ok, ok. A ver. A ver. Oye, entonces, pero Sama, tienes capturadora de PC3, ¿verdad? ¿Cuál usas? A ver si es que me puedes recomendar una, porque literal yo estaba nada más pensando en comprar de esas que venden en AliExpress o en Temu. Creo que de esas, de hecho creo que son las que mejor funcionan, incluso siendo que la PS3 es hardware antiguo, pues, ¿no? A ver. Voy a curarme, sí es cierto. Bueno. Uh. Oh. Ok. Esta es una zona nueva, al parecer. Puta madre, espero no encontrarme un boss, porque hace muchísimo que no he encontrado ni siquiera un solo banquito, y es que literalmente solo estaba explorando para poder encontrar un banquito. Dice, yo compré la más barata y sí se ve cuello, pero para solo usarla una vez me funcionó. Ah, pero solamente una sola vez streameaste Play 3. O sea, yo que tengo varios juegos de la Play 3, pues quisiera sacarle provecho de todas formas para poder streamear, pues, ¿no? Entonces, tal vez me compraría una que sea un poquito más o con poquito mejor calidad de lo normal, pues, ¿no? Pila de basura. Bueno, eso sí es cierto. Hay una pilita de basura por acá. Bueno, una pilita, ¿no? Puta madre, ¿qué es esto? Espero que no sea un boss, huevón. Sinceramente. Ok, hay bastantes geos por acá. Parece que este área nada más es para esa... Para esa tumba, huevón, ese sarcófago. Ok, parece que hay un camino extra por acá. Ok. A ver.
Entonces, si no, voy a investigar por ahí para agarrarme una que tenga una calidad, pues no alta ni tampoco muy baja. Una calidad moderada, pues, ¿no? Como a mí me gusta decirle, calidad-precio. A ver. No, pero exportar este juego Sama de Japón a la verga tiene que ser bien carito, sinceramente. Pero qué bueno que Observador te haya pasado el dato ahí. La verdad, qué bueno. Oh, esto ya es el área esta de los honguitos, ¿no? Pero qué raro, no recuerdo ningún tipo de conexión con la otra. Dice, solo una vez desde Play 3. Ya hoy en día compro de nuevo los juegos en oferta o los juegos que me dan gratis. Ya tengo demasiados. Oh, vale, pero ¿juegos gratis de la Play 3? ¿Cómo así? Porque, o sea, yo tengo la Play 3 ahí, pero pues hace mucho tiempo que no me conecto online siquiera. Pero es que, literal, pues, ¿para qué me voy a conectar online también a la Play 3? Bueno, al menos yo como que, pues, siento que ya no debería haber mucha gente tampoco, tal vez. ¿O te refieres a otra cosa? Oh, qué genial, huevón. Pero no hay ningún banquito por acá cerca. Oh, había un pasadizo secreto acá. Ok, eso está súper cool, de hecho. Aunque todavía necesito ir a ver al sarcófago, qué mierda es. Ok, vamos al banquito más cercano. Dice que yo no le he pasado ninguna info. Eso de que las lolis a 45% de descuento es una mentira. No, pues pues me hubieses pasado también el dato a mí, observador. Eso no es justo. Hasta se siente. Hasta se siente ilegal. A ver. ¿Dónde mierda está el banquito, huevón? Ok, ya debe estar por acá cerca. Oh, aquí está, genial. Ok, genial, huevón. Dice, ves, yo dije lolis a 40%, te descubriste tú solo. No, pues entonces, ¿dónde hiciste tu importación, Sama? ¿En la Deep Web o qué onda? Pero no le digan a nadie que mañana cae el FBI a la casa de Sama. Y pues yo no fui. Ahora por aquí abajo. Le va a caer la ley a Sama por culpa de observador. Ok, por acá no hay nada. Ok. Ok, vamos a ver qué mierda es el sarcófago este entonces. A mí sí se me hace que es un boss, ¿verdad, gente? A mí se me hace que sí, huevón. A ver. Oh, pero parece que necesitamos una llave de todas formas. Un campullo encadenado con una cerradura simple. Oh, sí es cierto que tengo una llave simple también. ¡Oh! Ok. ¡Ah! Oh, ¿y por qué este bicho es tan grande? What the fuck? Y tenía voz también, lo cual significa que está vivo.
Has obtenido afinador de dioses. Dispositivo que resuena con seres de gran poder. Busca a los dioses de Hallownest. Afina su poder. A través de su fuerza asciende. Ah, busca a los dioses de Hallownest. ¿Qué es esto? ¿Esto parece contenido DLC? O sea, con la descripción parece que es contenido DLC incluso. Dice, si subo mi carpeta privada a X vídeos, me hago millonario, dice. No, pues Sama, entonces tan buen material tienes. Yo creo que te iría mejor incluso en Telegram. Dice, eso de comprar lolis es un ponche gritando que les den de comer y dónde están sus padres. Insufrible, más porque eso de hablar un idioma extranjero es una hueva. Depende del idioma, pues. Por ejemplo, si es inglés, pues el inglés no es tan complicado. O al menos esa es mi perspectiva, pues, ¿no? Por eso yo también hablo inglés. Oye, pero gente, confírmenme. ¿Esto es contenido DLC? Porque... parece que sí, ¿o no? Oh, qué raro. Creí que la salida estaba de este otro lado. Bueno, supongo que tengo que regresar por acá, ¿no? Pila de basura. Pero ¿por qué todavía sigue su icono ahí, siendo que ya cogimos lo que había acá? ¿Qué dice? De todo. A ver, comparte por el PRI, dice. Te mando el meme de Mario Hugo de esta exquisito vodú que dice. Jaja, no quiero que me manden a prisión. Sí, es cierto, le va a caer la ley a Sama. Cuidado, mucho cuidado, por favor. No queremos un Sama encarcelado. Porque después, quién sabe qué vaya a pasar. No, a ver. Ok, estoy medio confundido, huevón. ¿Dónde estoy? Y que por cierto, no encontré nunca ningún banquito en esta zona. What the fuck, ¿por qué? Bueno, hace un rato guardé la partida en un banquito, pero igual, huevón. Sama, tú que eres de México, ¿cómo es esa canción de Cayó la Ley? Creo que es regional, ¿verdad? Creo que es regional mexicano, si no me equivoco. Le iba a decir ranchero, pero pues mejor digo regional mexicano porque pues no sé exactamente qué es. ¿Qué género es? Que por cierto, el regional mexicano suena bastante en países no solamente de Latinoamérica. Parece que en Estados Unidos también un poco. Hermano, cayó la ley. ¿Está rodeado tu casa? Pero sí, Sama, ¿verdad? Sí, sí es sí se le dice al género regional, ¿no? O tiene un nombre en específico, como para ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Cul... ¿Cómo se dice, huevón? ¿Cultirizarme? No, no es cultirizarme. No recuerdo cómo es la palabra. O bueno, para ser más culto, pues, puta madre. A ver. Ya, a ver.
Ok, creo que sí, tengo que bajar de nuevo a las alcantarillas. Si no, voy a guardar en el banquito este que está del otro lado. Para estar un poco más cerca. Yo le digo música de borrachos. Bueno, supongo que aplicaría también, porque por ejemplo, aquí hay bastantes géneros también de que se podría considerar como tradicional, regional. Aquí en Perú, que pues también se le podría llamar música de borrachos, claro está. ¿Qué dice? Dice cool y ar. A ver. No, por acá no es. Ah, no, 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 me estoy hueveando del camino. No, pero acá hay algo. No, no hay nada acá. Vale. Entonces, muchachos, estoy sumamente contento. No solo por los jueguitos que me llegaron hoy, sino también porque me siento muchísimo más cómodo con el setup, sinceramente. Me siento muchísimo, muchísimo, pero que más cómodo. Y tal vez si me veo un poquito naranja en el stream, por ejemplo, pero es porque estoy utilizando más que todo la lucecita media amarilla que tiene la lamparita esta, pues, ¿no? Creo que la tonalidad de esta, como que media amarillenta, me gustó más que la blanca. Por ejemplo, esta es la luz blanca, que no tiene tanto brillo como la amarilla. Pero siento que se nota un poquito muy opaco, ¿no? ¿Cuál les gusta más? ¿Esta o la amarilla? Yo siento que a mí me gusta más la otra. Es esta, mira. Esta no, porque esta es más como que naranja. Y esta es más como que amarillita. Y esta vendría siendo la blanca. Pero es un poquito más opaca, ¿no? Entonces a mí me gustó así, sinceramente. A ver. Oh, ok. ¿Era por acá? Ok, esto de acá no... O sea, sí lo recuerdo. De hecho, estuvimos hace no mucho aquí también. Pero no lo recuerdo así como que al 100%. Oh, ya me acordé de estos bros que están en esta zona. Sí, cierto. Ok. Dice, la blanca. ¿En serio, Sama, te gusta más la blanca? Tranquilo, Estefan, te queremos así, marrón, no importa de qué color seas mientras no seas LGBTIQ más que se identifica como delfín. No, No, pero acá no discriminamos, ¿o sí? No, al menos yo no, ¿eh? ¿Cómo se llama? No, pues la gente puede ser lo que quieran hasta un Max Steel, ultra mamadísimo Sigma, lo que sea. Pero Sama dice que le gustó más la blanca. Pero a mí me gustó más esta. De todas formas, podríamos, ¿cómo se llama? Podríamos ir alternando, pues, ¿no? Un día la lucecita amarilla, otro día la luz blanca. No sé, pues dejémosle por este stream la luz amarilla, que alumbra un poquito más, y en otro stream le hacemos la blanquita y así, pues, ¿no? Pudiéramos ir intercalando como para ver cuál es la que queda mejor. Ok, ya guardamos en el banquito, huevón. Casi me pega. Entonces vamos de una vez para ir a ver dónde está el boss, huevón.
Bueno, el boss sabemos dónde está. Es solamente, o sea, la lata de que me vaya a matar y tener que regresar todo el camino, en serio. Es una lata tremenda. Dice, eso es una ofensa para mí. Oh, me había olvidado de activar la escena de juego. Perdón, perdón. Pero Sama creo que había mencionado la otra vez que estaba conversando con Jason, creo que Sama era bisexual, o sea que le excitan las bicicletas. A ver. ¡Ah! ¿Por dónde era el camino? Creo que por acá no es, ¿o sí? A ver. Ok. ¿Qué dice? Un día discriminamos un color y el día que hagamos humor negro apagamos la luz. Es una muy buena idea. De hecho, un día nos van a discriminar porque somos amarillos y otro día porque somos marrones y otro día porque somos naranjas y así y así. ¿Qué dice? Qué buen stream, sigue así. ¿Verdad que todo está bien? Muchas gracias, Saba. Muchas, muchas, muchas gracias. No, dice, o sí. Pero Saba, tú mismo lo dijiste, pues. Pero como no se te preguntó nada directamente, porque obviamente es de mala educación preguntar directamente, supongo, de esa forma. Entonces, pues, o sea, uno tampoco no quiere ser sapo, pues, ¿no? Entonces, pues, si algo así se va a anunciar, va a venir de ti mismo, pues, ¿no? Y no de andar de chismosos. Ok, no es por acá entonces. O sí. A ver, déjame investigar qué hay por acá, huevón, porque ya me olvidé qué hay por acá. ¡Ah! Fuck. Ok. Ah. A ver, ¿qué había por acá? La verdad es que no recuerdo. Suena algo por acá. Oh, era este bro de que te da huevos podridos. Ok. Entonces, la verdad, o al menos yo no quiero ser sapo. Porque tampoco quiero que, sean sapos con mi vida. Entonces, yo no sapeo la de nadie. ¡Ah! Ok. Tenemos 2000 geos. O sea, bastante. Oh, estas cucarachas aguantan un montón, huevón. Son muy pesadas. Es por acá. Parece que Observador ya se murió, Sama, porque... porque ¿cómo se llama? Porque le está fallando el internet a Observador. Y por eso de rato en rato se muere. Y y se queda sin ver el stream. Ok. Por acá debe estar cerca ya el camino para el boss. Ok, por acá es.
Ok, sí es por acá. O bueno, no sé si sea un boss, aunque cuando lo estuve hablando con Jason, dijo que sí era un boss. Ah, qué ruidoso es, puta madre. Sí es cierto, es un boss, ok. Eh, ok. Vamos a reflexionar un poquito para poder concentrarnos con el boss. Porque realmente sí va a ser un viajezote volver aquí. Dice, no sé, Sama, yo no juzgo a la gente por su aspecto, sino por el color de su piel. Que Stefan ahora es asiático, debe ser de su elección. eh... Bueno, sí soy amarillito, pues, ¿no? Y si fijo, entro en la categoría. Aunque tengo el pelo, tengo rulitos, pues chinos. Entonces, tal vez tan asiático no puedo ser. Dice, tranquilo observador, ya he pasado por mucho. Nah, pero este es un lugar seguro, Sama. No quiero que nadie, de hecho nadie, absolutamente nadie se sienta incómodo. Además, yo no tengo problemas con nadie, ni quisiera tampoco. Me gusta llevármela bien con todo el mundo, sinceramente. Y pues vamos a mantener eso hasta que me muera, literal. A ver. Uh, a la verga. ¿Un cucarachón va a salir por acá o qué onda? Literal sí es un cucarachote. Ok. 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 ¡Ah! 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 Ok, justo es mi debilidad los bosses que se hacen pelota, huevón. Ah, hijo de perra. Ok. Al menos pude curarme. Ok, genial. A ver. Ok. El segundo golpe tiene un hitbox un poco más... más grande. Ok. Cuando esté en modo pelota voy a evitarlo nada más entonces. Ok. Ok, vale. Casi me pega incluso. Me gusta el carisma que le han puesto a este boss. Me gusta mucho. Ok. Ah, mierda. Ok, ese sí fue de descuidado. Oh, ok. Ese fue de descuidado también. A ver, ¿qué va a hacer de ahora? Ok, vale. Ah, ok, vale. Nada más concentrarme en esquivar aquí. Ajá. Ok. Ah, ok, fuck. ¿Se enojó? Oh, mierda. Ah. Ok. 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 Ok, vale. Ah, fuck. Ok, vale. Ah. Ok, lo bueno es que me gustó este boss. No se siente que haga trampas tampoco, entonces muchísimo más me gustó. Y me gustó también el tema de que tuviese mucho carisma. No se calla la boca, literal.
Entonces, a ver. Vamos a regresar. No, pues con voces así hasta con gusto se regresa, huevón. Hasta con gusto se regresa, hermano. A ver. Oye, pero este boss tiene bastante vida, me di cuenta. Ya que le pegué un montón de veces, de hecho. Ok. ¿Eran canales reales o en Cuenca Antigua? Ya me olvidé, huevón. No, pero creo que es en canales reales, ¿verdad? Está muy bonito este boss, sinceramente. Aunque al principio, mientras estábamos llegando a su ubicación, pues la verdad es que no me estaba cayendo bien, siento que no se callaba para nada. Pero ya entendí por qué no se cae nunca. Es que le quisieron dar un carisma único. Lo cual está súper cool, de hecho. Ok. Ah. No se murió todavía. ¿Por qué aguantan tanto? What the fuck. Los kamikazes no son un problema. Bueno, mientras pueda evitarlos, claro está. ¿Era por acá? Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? No, no es por acá. Tengo que ir por este otro lado. Por acá, ¿verdad? Sí. ¡Ah! ¡Ah! No puede ser. Incluso los enemigos regulares leen tus registros. Oh, ok, ya estamos aquí. Pero me falta que conseguir un poquito más de alma. Para estar completo más que todo. Epa, creo que con eso debería ser suficiente. Oh, todavía me falta. A ver. Oh, por acá. De hecho, por acá es el camino correcto. ¿O no? No sé por qué siempre me acuerdo del Fede Lobo. Una pena que el Fede Lobo no haga streams tan seguidos. Siendo que sus streams son son súper cool, la verdad. De hecho, los streams que hace el Fede de Clone Hero son súper cool. Son los que más te cagas de risa. Muy capo el Fede, por cierto. ¿Había algo por acá, tal vez? No, ¿no? Ah, ok, llegamos. ¿Dónde anda mi alma? ¿Dónde estás? Oh, no está por acá. Debe estar en medio, seguro. Ajá. Ok, vale. Ok. Ok. Ok, me concentro en evitar cuando se hace bolita. Ok. Ok. Ah, ok. Ah, ¿por qué me pegó?
Uh. Ok. La música también está muy muy buena, el soundtrack. Ok. Oh, ok, vale. No voy a... No voy a ser tan... Ah, ok. Ah, no puede ser, la cagué. Ah, ok. Ok, vale. Aquí al menos me dio un poco de tiempo para poder curarme. Ok. Ajá. Ok. Ok. Ok, vale. Ok. Ajá. Oh, ok, vale. ¿Ya se enojó? Ajá. Ok. Ah, ok. Ok, voy a curarme. Ah, mierda. Eso fue a propósito. Eso fue con la lectura de registros, huevón. Ah. Ok, este sí fue mi error por ponerme nervioso. Ah, vale. Ok. Ah, mierda. Ok. Ah, ok, vale. Oh, ok, vale. Está leyendo más que antes mis registros incluso. Vale. Ah, no puede ser. Fuck. Ok. Ah, no. Ok. Ah, mierda. Ah, no me están gustando estos errores tan tontos que estoy cometiendo. Ok. Ok, vale. Ok, vale. Uh. Oh. No. No, espero que no se haya muerto. Ah. Ah, me gustó mucho este boss. Ok, este es top 2. Y el maguito, el que me dio el poder de romper el piso, es top 3. Y top 1 es el que me encontré en las profundidades estas, que no recuerdo cómo se llama la zona. Pero es literal donde no hay soundtrack. Blasón del defensor. A ver. ¿Es este de aquí? Blasón del defensor. Coste. Uno solo. Amuleto único otorgado por el rey de Hollownest a su caballero más leal. Arañado y sucio, pero muy preciado para él. Hace que el portador emita un olor heroico. ¿Y qué hace ese olor heroico? Me gustaría saber, tal vez.
Ah. Ok. ¿Y qué hizo esa palanca? Quisiera saber. Bueno, supongo que yendo a Ciudad de Lágrimas tal vez sabríamos la respuesta. Oh, a ver. ¿Dónde es esto? Oh, ok, vale. Hablando de Ciudad de Lágrimas, justo este sendero también pues dirige hacia allá. Supongo que debe haber algún nuevo evento que se ha desbloqueado, supongo, por haber activado esta parte de aquí. A ver. Uh. Oh, ok, creo que no había nada de todas formas. Ok, voy a ir hacia acá a la izquierda. Que era exactamente donde se activó la cosa esta, pues, ¿no? Oh, no era por acá. Es por la parte de arriba. Oh, tal vez... A ver. De repente sí. A ver. Aquí tal vez hay algo nuevo. Monumento al Hollow Knight. No, pues no es nada nuevo. Entonces, ¿para qué se activó eso? Mm, a ver. Pues la verdad es que no tengo idea. Oh, podría ir a checar la compuerta esta de arriba. De repente se pudo haber abierto. Ah, no sé por qué hice eso, pero... eso estuvo cool. A ver. Sí, es por acá. Oh, a ver qué hay del otro lado, si es cierto. Oh, oh, no hay mucho. La verdad es que bastante de lo mismo. Ok, a ver. Ok, hay una compuerta a la cual no he tenido acceso aún. Entonces, eso es lo que quiero ver ahorita. Uh. Oh, pero... Oh, pero ahí está. Oh, tal vez es del otro lado, ¿verdad? O bueno, de la parte de arriba. Ajá. Ok, creí que tal vez sería algo como un secreto o algo. Uy, ¿esto? Oh, de estos bros, ok. Ok. Qué raro, ¿no había venido por acá? Ok. Qué raro, ¿no había venido por acá? A ver. Ah, espero no encontrarme un boss, porque literal ya estamos por terminar el stream también.
Entonces no quisiera encontrarme a un boss. Oh, esto debe ser camino al... a lo que creo que es. No. Aquí parece que fijo hay un boss, huevón. Ah, al parecer sí. O si no, a ver, vamos a ver este boss, pero antes voy a guardar en el banquito que está por acá cerca. Pero a ver qué hay de este otro lado. Oh, este debe ser el mismo cuarto, ¿verdad? Lo más seguro es que sí. Ok, vamos a guardar en el banquito. A ver. El banquito está por debajo, claro. No recordaba este pasadizo. Oh, pero por acá no hay nada. Ok. ¿Y aquí? Tampoco. Oh, pero ya podemos abrir esto. Genial. Ok, vamos por el banquito del otro lado, entonces. Oh, sí es cierto, está el bro este, entonces por acá no podemos pasar a menos que nos encarguemos de él, pues, ¿no? Que por cierto, se tarda un montón para poder, lidiar con él. Oh, aquí está el banquito, genial. Ya, a ver, vamos a ir a ver si es un boss o no, huevón. A ver. Oh, por acá no se puede ir. Es cierto, estos bros, respawnean. Lo bueno es que es solo uno nada más. Oh, a ver, este otro. Lo más probable es que sea como que este... Esto donde te encierran con este bro y con otros que spawnean también, supongo. Ajá, me lo imaginaba. Ok. Oh, muy lejos. Ok. Ok. Bueno, este siempre se toma su tiempo, la verdad, para poder derrotarlo. Ok. 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 Tomó su tiempo, pero pues supongo que vale la pena. Era esto lo que había escuchado. Genial. Ok, aquí solamente tenemos esto, pues entonces. ¿Hay algo por acá? No, no hay nada. Ajá. Ok, continuamos entonces de este otro lado.
Que es lo que creo que es un boss, pues, ¿no? A menos que no sea un boss y que sea otra cosa, pero es que tiene toda la pinta de parecer un boss. Sí, claramente tiene toda la pinta de ser un boss. Ajá, me lo esperaba. Ok. Caballero vigía. Fuck, es rápido. Ok. Ok. Uh. Ajá. No jodas, otro más. ¡Ah! Fuck. Oh, fuck. Ok. Oh, what the fuck? Pero si saltea doble veces. Ah. Ok, vale. Más que todo esto es un boss tipo de resistencia como el que tuvimos anteriormente. El que se teletransportaba también. Ok, entiendo. Ok, entonces de todas formas, como estamos súper prontos a terminar el stream, de hecho ya vamos terminando, este boss se va a quedar para otra ocasión. ¿Dónde era? Perdón. Era hacia arriba, fuck. A ver. ¿Dónde está? Está en la parte de arriba del otro... Del otro bro. A ver. ¿Está aquí? Al parecer está aquí. Pero ¿dónde está? Puedo escucharlo, de hecho. No está aquí, de hecho. Pero no está acá. ¿Se habrá glitcheado, tal vez? De repente solo está en la parte de arriba, ¿no? Sí, porque acá no aparece. Ok. Voy a ir a ver en la parte de arriba, en la entrada del boss. Ajá. Pero ¿cómo es que voy a lidiar con ellos? Siendo que, pues, literal te encierran. Ok, genial. Recuperamos nuestros geos, que es lo importante, de hecho. Y bueno, regresamos al banquito para poder guardar la partida. Y con eso estaríamos concluyendo, pues, ¿no? ¿Es por acá? No es por acá. Ajá. Ok, genial, llegamos entonces. Ok, bueno, entonces con eso... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Bueno, con eso concluimos el stream de hoy. Pues la verdad es que estuvo súper divertido. De hecho, quisiera continuar, pero ya hasta nos estamos pasando del stream. Y ha sido bastante tiempo incluso. Y de hecho me gustaría continuar, ¿saben por qué? Porque me he sentido muchísimo más cómodo en el stream. Y de hecho creo que ese va a ser
mi objetivo como tal, sentirme cómodo para poder estar aquí disfrutándolo de de la mayor forma posible. Ah, toma agua, sí es cierto, sí es cierto. Sí, y claro, llevamos 4 horas de observador, de hecho, muchísimo más de lo que normalmente hacemos stream. Entonces, pero creo que se ha notado de que precisamente nos hemos quedado aquí un poquito más de lo normal. ¿Por qué? Porque de hecho me la estoy pasando muy muy bien y mucho más importante que eso. ¿Por qué? Porque me siento mucho más cómodo en el stream, como tal cual lo mencioné anteriormente, ¿no? Mucho más cómodo, ya sea con mi setup, con cómo tengo mis cositas por acá, tengo mi teléfono aquí, justo al lado de la laptop, tengo mi lamparita que tiene varios niveles y colores de luces. Tengo aquí también mi conector USB múltiple 3.0, que es rapidísimo. Y en general me siento mucho, mucho más cómodo. Tenemos nuestra camarita web nueva también. Y por supuesto, es tenemos nuestros jueguitos acá, pues, ¿no? Nuestros jueguitos bonitos, clásicos. Que claro que sí, me han alegrado el día, pues, ¿no? Pero más que todo porque me siento muchísimo más cómodo. Y claro, como mencionaba Observador, pues, ¿no? De que esta silla literal está súper, súper viejísima. Ya cuando tenga una mejor, pues por supuesto que vamos a sentirnos hasta muchísimo, muchísimo más cómodos aquí en el stream, pues, ¿no? A ver, vamos a tomar agüita antes de irnos, entonces. Y que has descansado, claro, porque no streameamos para nada el fin de semana, pues, ¿no? El fin de semana más que todo jugamos con Jason, estuvimos jugando VR Chat o Chat VR. Y observador, si quisieras jugar con nosotros algún día al VR Chat, es free to play, literal te lo puedes bajar en Steam. Te lo bajas y configuras ahí tus cositas. Y por si quieres jugar con nosotros, pues armamos un día ahí para estar hueveando en el VR Chat, la verdad. Que por cierto, ese día que jugamos, fue ayer de hecho, que jugamos con Jason, la verdad. O antes de ayer creo que fue, no recuerdo ya exactamente. Pero bueno, fue este fin de semana, ¿no? Si quisieses jugar con nosotros, pues ahí podemos darle al VR Chat, sinceramente. Entonces, de todas formas, vamos a avisarles en el Discord. Y que por cierto, ahora voy a buscar las fotitos de esta observador que te dije de yo estando en Cusco. Entonces, pues ahí las voy a mandar en el Discord, pues para que puedas verlas. Y bueno, con eso entonces acabamos el stream de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que anduvieron por acá. Estuvo Patata, que Patata pues no anda muy seguido por acá. Pero viene de vez en cuando, precisamente, sobre todo cuando jugamos Hollow Knight. Patata es súper fan de Hollow Knight, entonces por eso de vez en cuando viene. Jason, que estuvo al principio del stream. Sama también, que estuvo por acá en el stream un rato. No sé si seguirá ahí por ahí Sama. Y claro que sí, observador hasta aquí, avisándonos de tomar agüita. Y hasta el final del stream, pues, ¿no? Muchísimas gracias, muchachos. La verdad es que lo aprecio muchísimo, sinceramente. Muchas, muchas gracias. Y bueno, con eso nos vamos despidiendo. A ver. Y sí, tal cual. Listo, muchachos. Ahí nos vemos, observador. Mañana haré streamcito. No estoy seguro si la misma longitud. No estoy seguro sinceramente, pero de que vamos a hacer y que va a haber streamcito, sí habrá, pues, ¿no? Y bueno, nos vemos, bro. Nos vemos, observador. Cuídate mucho. Nos vemos. Chao, chao. Descansa. Chao, chao. Nos vemos. Bye, bye.